casa de medios virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Aunque no lo creas, existen. Aunque no los veas, ellos te ven. Y aunque no lo sientas, están entre nosotros. Así que aventúrate a lo desconocido y junto a mi equipo miremos a aquellos que no son de este planeta. Aquí comienza Gritos del Más Allá, segunda temporada. Gritos del Más Allá. Un cordial saludo. Me complace saludarles de nuevo en esta entrega de Gritos del Más Allá, esperando que sea para ustedes un encuentro muy interesante y lo más importante, que con nosotros viajen a espacios que no son tan conocidos, que conozcamos razas que no pertenecen a este planeta y que nos demos cuenta una vez más que aquellos que vienen de otros planetas conviven con nosotros y tienen más historia de la que en muchos casos creemos. Es así como damos inicio a Gritos del Más Allá y esperamos de todo corazón que para ustedes los oyentes, no solamente los que nos ven desde el Facebook Live, sino que también los que nos escuchan a través de la www.plusmasradio.com y sus aliados, o los que nos escuchan desde la 90.1 Bambú FM, se aventuren con nosotros a viajar y mirar a aquellos que vienen desde las estrellas. En esta entrega también vamos a hablar sobre algo que en muchos casos y muchas personas conocen, y hacen parte ya de la cultura, de esta mitología y de estas historias paranormales, y es que son los duendes. Estos los vamos a tener en inicios de la segunda hora. Es que es un tema bastante amplio. Muchas personas tienen experiencias con los duendes, tienen relatos, historias. También tenemos que saber, como siempre en Gritos del Más Allá, el inicio, desde cuándo se empezó a hablar de ellos y obviamente educarlos a ustedes para que tengan un conocimiento de cosas que se deben o no se deben hacer en presencia de ellos. Es así que damos inicio y les presento al equipo que nos acompaña el día de hoy. Tenemos a Leiber Ospina, DJ Leiber, DJ de la casa, que nos acompaña en el máster.
Bueno, muy buenas noches para todos los oyentes. Buenas noches Alejandro Ledesma, buenas noches Viviana, buenas noches don Javier Peña y buenas noches para todos los que nos escuchan a través de la 90.1 Bambú Estéreo y a través de www.plusmarradio.com. Claro que sí. Y saludamos también a el director de esta casa radial, el dueño como tal, El gerente. a don Javier Peña. Alejandro, muy buenas noches. Mesa de trabajo, muy buenas noches. Siempre el tema paranormal, o más que paranormal, Alejandro, es lo que no se entiende, lo que no se comprende. Porque hay cosas que nosotros, la razón por cultura, por evolución, no logramos comprender y lo subimos de estatus a algo de misterios, algo paranormal, porque sencillamente no lo entendemos o no queremos entenderlo. Se le da una connotación extraordinaria a algo que puede ser muy básico, algo que puede ser muy entendible y algo que puede ser muy fácil de comprender y de entender. Entonces es un tema apasionado y me encanta acompañarlo por primera vez en este programa, que me encanta y me gusta. Muchísimas gracias, don Javier. También presentamos a Viviana Andrea Cano, que nos acompaña desde la primera temporada. Una ficha importante en este programa, pues, como la vieron en el programa anterior, fue la que dirigió el inicio. Lo dirigió de una forma excelente, encaminándolos y mostrándoles a ustedes algunos casos muy interesantes, como los Foo Fighters y las llamaradas del llano. También con una narración que nos hizo que es extraordinaria, que pues trajo y quería compartir con ustedes. Es así que damos un saludo a Viviana. Buenas noches para todos, gracias Alejo por el saludo, la verdad muy contenta de estar acá en otro episodio. Hoy vamos a tener, la verdad, como siempre, temas muy chéveres. Vamos a tener dos razas alienígenas, pues que cada vez nos vamos acercando más como a las más nuevas, y vamos también a hablar sobre los duendes, que son de verdad pues un tema bastante extenso y misterioso, porque hay gente que dice que no son tan malos, otros que dicen que son muy malos. Entonces, ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Qué es un mito? ¿Si se llevan de verdad los niños? Bueno, vamos a tener de verdad muchas cosas muy interesantes. Me han dicho que son espíritus, que son entes juguetones. Sí, señor. Sí, les gusta esconder Que cosas. esconder cosas, que ese es el tema principal y lo que la gente más conoce de los duendes, que son pequeñitos y que son juguetones. O sea, los duendes son los niños de los espíritus malvados Se que hay dice de ahí para que arriba. ni siquiera son humanos, o No. sea, es como una raza. Sí, también, se puede decir un que sí, es misterio, una raza. que en muchos países los llaman de formas diferentes, aluches, Sí. en México tienen de verdad bastantes formas de decirles, pero Sí. a la final son los mismos. Los mismos. Y siempre son como, si se esconden cosas, toca decir como devuélvamelo, Ay, enojarse, No, enojarse. y Porque ellos son y niños. aparecen las cosas. Es que ellos son niños, les toca de una edad, ay, ya se me perdió otra vez esto, devuélvamelo. Ya. Nos adelantamos un poquito con el tema después de la hora, Exacto. pero ¿qué hay diferencia entre gnomo y duende? Claro que sí, hay unas diferencias muy marcadas. Los gnomos normalmente se encargan de algunas ayudas a aspectos de la casa, y los duendes simplemente son errantes, no tienen un propósito. Normalmente los duendes son los que vemos en diferentes casos y en diferentes narraciones, como las protecciones de los campos, de los jardines, Sí, de los bosques. de los bosques. Sí. Encontramos que también los gnomos son encargados de hacer algunas tareas en algunas casas. Hablábamos en la primera temporada que había unos gnomos que se encargaban de hacer el aseo en las noches por cambio de algunos favores, algunas monedas, galletas, leches, ese tipo de Sí. cosas. Sí, son golosos. Son golosos. No, sí, y, les hay que, gustan los y hay dulces. que- y hay que ver que estos seres, sean gnomo duendes, les gusta mucho lo dulce. Sí. O sea, los atrae el Glotones. dulce. En glotones, un rato Exactamente. les vamos a contar entonces Perfecto, relatos. perfecto. Alejo Oiga, nos va a traer la historia de dónde vienen y todo. Ustedes saben que Alejo siempre nos trae como para ponernos en contexto. Sí, señor. Pero entonces no nos adelantemos para que se queden Eso hasta fue- el final escuchando. eso fue Y les un pongo- un spoiler abrebocas, chiquito, sí, un abrebocas. un tráiler. Alejo, de pronto les cuento una anécdota personal cuando era niño. Sí, Claro que perfecto. sí. O sea, De hoy pronto vamos de anécdotas. viene al Hoy vamos de lugar, viene al anécdotas. lugar porque es algo verdaderamente increíble que me sucedió y que y que me marcó porque no se me olvida y estaba pequeño y eso hace años. Y es que Sí. cuando uno está pequeño se es más marca. propenso. Claro. Es propenso.
No, es que es donde más se presentan ellos. Si Cuando uno está más ustedes pequeño, tienen dices. historia, yo tengo una de mi abuela. Y yo tengo Mi abuela, unas siempre, tantas. siempre mi Sí. abuela acá, yo cuento muchas historias de ella, pero le han pasado cosas muy, muy interesantes. Sí. Entonces, si ustedes tienen alguna historia, pueden ponerlas ahí en los comentarios del live o pueden comunicarse por medio de nuestras redes sociales. Si están escuchando desde Bambú Estéreo, entonces, para que tengan en cuenta. Abramos un WhatsApp para, si Sí. Alejo me lo permite, yo tengo uno acá, lo damos, Sí. para que me van llegando las historias. Y que lo que los oyentes a través de Bambú Estéreo 90.1 nos van escribiendo y nos van contando nuestras historias. Lo pueden hacer a través del 324-643-8976. Lo repito, Por favor. 324-643-8976. WhatsApp habilitado para gritos del más allá. Claro que sí. Entonces recuerden, si tienen alguna historia para contarnos, si quieren que sus historias aparezcan aquí a través de la 90.1 FM, a través de www.Plus Radio y sus aliados como Fusión, Portal Fusión.tk y los diferentes medios que también transmiten, nos la pueden ir dejando en el WhatsApp, que es el 324-643-8976. Así que así va avanzando la noche de Gritos del Más Allá. Y no antes sin saludar a aquellos que nos comentan a través del Facebook Live. Le damos un cordial saludo a Lucenit Soler Muñoz, a José Galindo, que es nuestro celador Peña en Las Colinas. Un saludo también a todos los vigilantes y a todas estas personas, a todos estos celadores del condominio de Las Colinas. Sin duda un oficio que también se ve muy lleno de este tipo de cosas. Siempre ha sido interesante hablar con una persona que hace estos oficios. Sí, señor. Las historias que tienen ellos, obviamente porque ellos trabajan la noche, y la noche siempre ha sido algo muy interesante, apropiado para que sucedan cosas. Sí. Y ellos tienen mucho que contar, y sí, también saludos desde aquí porque son unas personas que trabajan y cumplen una función extraordinaria. Y sobre todo en los centros comerciales que, como hablábamos en el programa pasado, siempre tienen energías pues de todo el mundo. Una iglesia, una catedral, un sí, templo. o sea, Y los lugares siempre, gubernamentales. sí, Sí, las- sí. siempre Oiga, donde se y las convive con fincas mucha también. gente. Siempre hay, Sí. siempre hay. Claro, Este las condominio fincas de por la Colinas naturaleza. Sí. Está en un sector, digamos que muy boscoso, y eso lo hace propenso a algunas Claro, cositas para muy muchas cosas, interesantes. para muchas cosas. Eso es interesantísimo por donde le mire. Es así que le damos entonces el saludo a nuestro celador Peña, un cordial saludo aquí de un apellido. Debe ser buena gente. Sí, señor. Comparte el apellido con nuestro Javier Peña, el director. Y también saludamos a Ofir Soler Muñoz, a Nacho Ledesma, a Daniela Muñoz, a Laura Ceballos, a Alejandra y a todos aquellos que nos escuchan a través de www.Plus Radio, a través de la 90.1 Bambú FM y a todos aquellos que nos escuchan desde las emisoras aliadas. Es así que le damos entonces inicio a los primeros temas de Gritos del Más Allá. Y es que vamos a hacer una pequeña recopilación de las razas que ya hemos hablado antes de entrar un poco a las que vamos a tratar el día de hoy. Que si bien son un poco desconocidas porque son recientes, hablando de recientes, ponerles un ejemplo, la primera raza de la que vamos a hablar se tuvo el primer contacto en 1989, así que pues tan recientes no son, pero No. tienen su tiempito. Entonces, a través de Gritos del Más Allá hemos hablado de diferentes razas muy interesantes como los reptilianos, que es una raza de las más conocidas que Sí. existe. Se decía que la reina Isabel II era, la reina Isabel, sí, era una reptiliana, que tenemos que diferentes personas de altos rangos gubernamentales, altos rangos no solamente de la cultura y del cine, eran también reptilianos, sino que también se lleva su tiempito eso. Sabemos que los reptilianos también son parte importante de diferentes proyectos gubernamentales, como el proyecto de Mecha Ultra, un proyecto de control mental que supuestamente se desclasificó. Pero les pregunto a ustedes, oyentes, ¿no controlan a veces algunos aspectos de su vida a través de los celulares, a través de la televisión? No, en muchos casos que desean comprar algo, esta hermosa herramienta por la que estamos transmitiendo, que no voy a decir su nombre, nos empieza a mostrar diferentes cosas relacionadas con lo que estábamos hablando sin tener siquiera el teléfono encendido. Entonces ahí es donde empezamos a ver que diferentes proyectos pueden estar ya aplicados y aunque lo descalificaron, nos daban era a entender que ya están hechos. Así también nos vamos por otras razas como los grises altos y grises bajos, donde los grises son una de las razas más hostiles que hay.
una de las razas que lo único que buscan es la experimentación para encontrar, digamos, un punto genético y encontrar un buen espécimen para evitar este planeta y, en el caso de los grises bajos, hacer la misión principal que tenemos, minar este planeta, acabar con algunos recursos. Y es que la búsqueda entre reptilianos y grises es que el planeta llegue a unas cualidades para que sea totalmente habitable por ellos, porque sabemos que estas dos razas, si bien tienen un planeta aún, no son las mejores condiciones. Es que somos privilegiados, tenemos casi todos los elementos en un mismo planeta. Sí, el tema es interesante porque también se discute de la procedencia de estos seres, porque también le damos la connotación que son extraterrestres o que vienen de otros planetas, pero también puede ser que de aquí se crearon, que aquí se hicieron. Aquí Sí, ha aquí. habido manipulación genética desde hace muchos Desde años, mucho desde la tiempo. época antigua. Nada más hablando del Libro Azul, Sí. es uno de los proyectos más grandes que hay sobre esto. Sí. Sí, señor. Y sí, tenemos diferentes razas que, de hecho, como menciona el compañero Javier, tenemos datos de que han sido creadas acá. Claro, porque es que no olvidemos que mitológicamente se hablan y cuando se habla algo hay. Siempre hemos hablado de las sirenas, hemos hablado de minotauros, hemos hablado de estos seres, de los gigantes, que está demostrado hasta la saciedad que existían los gigantes. La misma Biblia habla de un gigante De un Goliat, gigante. de Goliat. Entonces son temas que de pronto hay que tener en cuenta esa teoría, porque yo estos días he estado inquieto y he leído sobre esos temas de que nosotros tuvimos una civilización antigua muy adelantada. Y es que de eso vamos a con- hablar. exactamente, y se hablaba de manipulaciones genéticas, se hablaba de tecnología, se hablaba de aviones voladores, se hablaba de nubes voladoras, eran nubes que volaban. Nubes voladoras. Sí, Y es entonces, que no estamos lejos de eso. Es que No estamos. muchos escritos nos decían eso. porque nada raro es que nosotros estemos viviendo una segunda o tercera etapa de la humanidad. Exacto. Porque la humanidad antiguamente se eliminó por tecnología, se acabó y floreció otra y van floreciendo. Que es lo que decíamos que había ocurrido en Marte y que Esa- ya hay muchos lo que- datos. exactamente, entonces, porque la historia se repite, porque somos como las mismas cosas, las mismas condiciones. Es interesante todo ese tema. Yo también contemplo la posibilidad de que haya sido, no que vengan desde allá, sino que estén aquí creadas. Obviamente, hace muchos años alguien llegó y creó, puso la ciencia para desarrollar todo esto, y en estos momentos no es necesario que vengan en naves extraordinarias, sino que estén aquí con nosotros, como le decía Alejandro, conviven con nosotros y son personajes que los podemos ver personalmente, diariamente, sin ninguna trascendencia, porque no, como que estamos asimilándolos como una realidad subjetiva, o sea, no las aceptamos objetivamente, pero sabemos que están ahí. Como dice el cuento, ellos están ahí. Ellos están ahí. Sí, es que normalmente tenemos diferentes narraciones. Una de las razas que vamos a traer el día de hoy se supone que fueron los primeros en habitarla. Y de ahí porque es que desde hace ya mucho tiempo lo dice la ciencia. La creación de nosotros no es simplemente de la Tierra. Se No. dice que nosotros y los componentes que empezaron a formarnos venían de un meteorito. Sí. Ahí empezamos con una Cosa que hay que ver. Es una de las también. teorías. Es una de las Es teorías. de las tantas teorías que existen. Sí, señor. Y de las que se cuentan. Y de las que se cuentan. Tenemos una infinidad, y cuando tratamos el tema de la onfología, encontramos diferentes factores importantes en ese tipo de casos. Pero bueno, antes de tratar la raza Sí. que va primero, Sí. vamos con la primera raza y ya hablamos con esa que estuvo antes de nosotros. Se supone que fue la civilización más grande que existió antes de nosotros. Ajá. Y que fueron partes importante también de Marte. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a ir con la primera raza, que es una raza que no es tan conocida, por lo que les digo, es supuestamente reciente, pero esa dicha que es reciente viene de 1989, y es que la raza se llama Negumacaca genomopo, que es una raza que, si bien tuvo el primer contacto en 1989, ha sido muy avistada. Se ha visto muchos casos, se han visto muchas comunicaciones, y algo tenemos claro: es una raza muy agresiva. No hace, alianzas con algunas otras razas, como lo vimos en el caso de los grises y los reptilianos. No lo vemos tampoco con un interés en particular como los insectoides, como los Anunnaki, como los jupiterianos, como todas estas razas, los arturianos. No vemos ningún dato específico que nos digan qué es lo que quieren. Simplemente cuando vienen a acabar algunos sectores, a acabar algunas cosechas, y además de eso vienen a raptar a algunos humanos.
Así que, compañera Viviana, ilústranos un poco más sobre quiénes son estas razas y empezando también, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Y qué es este tipo y esta morfología que tienen? ¿A qué ha inspirado en la cultura? Que es algo que hemos venido diciendo desde el inicio. Todo este tipo de razas han inspirado algún aspecto en el cine y en la cultura. Así es, Alejo, como tú decías, esta raza, el primer contacto que tuvimos, la primera visita fue en el año 1989. Se dice pues que ellos ejercen el control en la mente de la persona, como muchísimas de las razas que hemos hablado aquí, pero las abducciones que hacen esta raza no se saben para qué son. O sea, simplemente las hacen y estamos esperando a que se puedan comunicar, porque pues realmente como es muy joven, entonces muy pues, joven en ser descubierta. Sí, exacto. Entonces no sabemos en sí, pero de hecho se dice que son muy solitarios, que no les gusta mucho como estar con otras razas, digamos como los reptilianos, sí, digamos los reptilianos que tienen a los grises bajos haciendo como su trabajo sucio. Son alianzas para un pro de algo más grande. Exacto. Ellos no tienen alianzas que ellas, con las razas nadie. se conocen entre ellas. Son como Reino Unido. Sí, el Reino Unido no tiene alianzas con nadie. Diferentes narraciones en las cuales nos lo muestran. Empezamos con y se han distribuido funciones. Digamos, yo llego hasta aquí, ustedes llegan acá. Exacto. Es como especie de una repartición que han hecho. Ahí tenemos diferentes casos, digamos, como para informarle un poco, los grises. Los grises tienen diferentes rangos, grises altos, grises bajos, donde los altos son las eminencias. Y además de ser las eminencias, tienen sus subordinados, que son los grises bajos. Estos grises bajos, ¿en qué se encargan? Se encargan de raptar a humanos, raptar especímenes, vacas, este tipo de cosas para la experimentación, y que los grises altos puedan encontrar, digamos, unas cualidades genéticas para crear el gris apto totalmente para las condiciones de esta tierra. También para la raza de los insectoides, los grises bajos son como los que los ayudan, porque como esta raza es tan grande que miden más de 2 metros, entonces ellos no pueden encargarse como de este trabajo, y en cambio los grises bajos son muy chiquitos, muy chiquitos, entonces pueden hacer todo. ¿Por qué esos seres tan grandes se camuflan tan fácil? ¿O qué pasa ahí? Lo que pasa digamos, yo soy invitado aquí al programa, pero yo soy la persona más bien crítica en el cuento. Yo sé que existen cosas, pero también quiero ser racional. Sí, hay algo que uno debe entender y comprender, pero hay otro que hay que colocar la razón. Entonces, el tema de, por ejemplo, los nombres, ¿por qué se le colocan esos nombres? ¿Por qué un ser que mide 2 metros y tiene brazos puntiagudos o brazos largos o otras cosas se camuflan y nadie los ve con la frecuencia que deberían de verse? Sí, entonces hay datos que uno dice que es bueno tratar de explicar por qué, la razón. Sí, por qué existe eso y cómo lo hacen, porque es interesante desde todo punto de vista. Claro que sí. Sí, imagínate de 2 metros o más de 2 metros, cómo se oculta alguien dentro de los humanos, alguien que mide 2 metros. Bueno, tenemos humanos que miden 2 metros y medio, sí, hay humanos que son los basquetbolistas. Sí, pues miren, muchos de estas razas manejan todo desde sus naves, entonces nunca tienen que como venir a la Tierra como tal a hacer algo, y las personas que han tenido avistamientos de naves no son tan de frente, sino como luces o cosas muy poco pues perceptibles, ¿no? Lo que más se ha tenido, no recuerdo en qué año, en Estados Unidos, que quedó esa marca de una nave. En el 85. Sí, se podía ver como la magnitud como de tamaño, ¿no? Sí. Pero entonces digamos que cuando hablamos de que los grises bajos son los que hacen el trabajo sucio de estas otras razas, es porque estas sí son menos visibles a la vista del mundo, porque son más pequeñas y sobre todo se roban a niños pequeños, o cuando se roban a alguna persona pues ya grande, pues ya no la devuelven, entonces no hay como un dataje así. Sí. Sin embargo, las personas que logran como sobrevivir, por decirlo así, a este tipo de abducciones son las que tienen como relatos. Flashbacks. Sí, flashback. Entonces así cuando uno comienza a decir, bueno, ¿será que creo que me tiene de diferente para que yo le crea? Entonces de ahí es donde sale la ufología, y la ufología es el estudio
para yo decir, ¿será que esto es verdad? ¿O por qué se llaman de esta manera? Se llaman de esta manera porque hay unos que vienen de la Luna, hay unos que vienen de Júpiter, hay otros que vienen de un planeta que más ya lejano, no sí, una existe, nebulosa, hay algo otros así, que sí. vinieron acá, los Anunnaki, que son los ángeles que están Que en narra la la Biblia. Los rubios bonitos. Sí, Ajá. sí, esos son, y que Sí. los que Y por los ellos arturianos nacieron, también por aparecen. ellos nacieron los gigantes. Se supone Sí. que ellos se aparearon con una persona normal de acá Humano. y por eso salieron los gigantes, y que los gigantes querían destruir a la tierra en su momento. Entonces ahí es donde llega la historia del arca de Noé, que de alguna u otra manera la Biblia nos da muchas historias del mundo pasado en el Antiguo Testamento, Sí. pero es muy complicada de leer, ¿no? Uno la lee y uno la tiene que leer por ahí 2 veces para uno decir, ya, ¿no? Y ahí todo va conectándose conforme pasa el tiempo. Lo primero que vemos es como la creación de Dios a los humanos, que es un Dios que ellos ni siquiera podían ver. Entonces ahí vamos mirando Y que ustedes saben, perdón Alejandro, que la Iglesia Católica, que hay que llamar con nombre propio, tuvo el control de la humanidad durante 4 siglos. sí, señor. Sí, Ellos tienen super archivos, los famosos archivos secretos del Vaticano. sí. Ellos tienen claro, o esos son libros inmensos de todas las épocas en las cuales ellos documentan, porque el hombre siempre ha sido documentado. El hombre por instinto escribe y se documenta. Eso es algo que va ahí, y comenzamos con libros, ahora ya vamos en computadores y en memorias y todo ese tema, Y- porque nosotros documentamos todo. Y no solo en Tenemos los libros. Tenemos eso, tenemos esa tradición Sí. innata en nosotros, contar. Digamos, Contar. cuando la gente no tenía los Sí. idiomas de ahora, digamos, en las pirámides y todo, Los que papiros. están los Siempre se jeroglíficos. buscó la forma de comunicarse comunicar uno y con contar otro, una y contar la historia. historia. Entonces el Vaticano es que tiene muchas escrituras de esos que podrían cambiar todo lo que tiene que ver con fe y con La realidad civilización misma. y con la civilización. Exacto. Porque Claro que nosotros no sí. podemos hacer eso. Entonces ellos tuvieron el control, y por eso es tan importante lo que me están diciendo. Es que esto es antiguo, esto no es nuevo. ¿Sí? Cuando usted me habla que del 89 se supo el primer caso, se supo el caso, pero eso viene de mucho atrás, porque que nosotros obviamente no podemos estar solos en el universo. Sí, El universo de hecho, matemáticamente es imposible que estemos solos. Hay una raza Claro por que ahí sí. que comentábamos, que vamos a comentar más adelante, sobre la que estuvieron con los dinosaurios, ¿no? dinosaurios. Que se dicen que se han encontrado como restos de ellos. Entonces, como también muy interesante para traerlo acá a la mesa en otro capítulo. Claro que sí. Imagínense, desde ese entonces ya habían, o cuando decimos que quién ayudó a construir las pirámides, porque pues es tecnología muy avanzada, o cómo hicieron en la Segunda Guerra Mundial cuando habían estos avistamientos, Los o FAI. esa tecnología cuando hacían estos proyectos, porque tenían tecnología tan avanzada ¿Cómo para se esa inspiraron época. en hacerlos? Que es lo más importante. Exacto. Cuando Sí, muy- era algo muy muy cierto. volado de la época. Sí, y también complementando un poquito el tema de que no es necesario que estén en naves aquí en el espacio, naves extraterrestres, sino que existen los portales. Claro. Exacto. Cuando Y me aquí- habla de pirámides, cuando me habla de todos los temas que suceden en todas partes del mundo, porque es que hay construcciones en Japón, en Kazajistán, en México, en Perú, en Egipto, en la India. Por todos lados hay muestras claras de que algo raro sucede, de que hay rastros de unas civilizaciones que nosotros no comprendemos todavía. Es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Entonces, Y es que, como nos decían en una de las entregas, que volviendo al tema del Vaticano con el cronovisor, nos decía Kenov, que es el ruso, nos decía: el planeta Tierra simplemente es una brújula de navegación espacial. es una brújula o es una isla. O es O es una isla para el viajero. ¿Y por qué le decía una brújula? Tenemos las pirámides y las diferentes Sí. construcciones tienen posiciones específicas según la inclinación del sol. Sí, Entonces son lugares que sí o sí son referencias. sin referencia. Referencias muy claras de dónde están, para dónde puedo ir, hacia dónde puedo ir. Pero lo más seguro es que esto sea estacionario. La Tierra es un sitio estacionario Claro. para las civilizaciones, no es un sitio que sea apetecido, porque si fuera apetecido ya estaríamos sometidos. Lo que pasa es que, sí, claro. Es algo muy lógico. Si Lo a mí que me pasa es apetece que- coger esto, ya me he apropiado de ello, estoy pudiéndolo Claro. hacer. Sino que es como usted dice, como una brújula, como alguien me decía, como una isla dentro del espacio, que es como un punto de referencia. Aquí Sí, llegamos, señor. antes de llegar allá, llegamos aquí, nos abastecemos, descansamos, pasamos a Orozón y luego nos vamos. Sí, Sí, entonces Y es que es lo un mismo tema. como lo que vemos aquí. Si tú tienes petróleo en tal parte y tienes petróleo en la otra, vas a ir a sacar el de los dos. No te vas a quedar solo en uno. Exactamente. Entonces, eso es eso lo que pasa. Porque nosotros, y aquí llega, por eso es que llegan tantas razas o tantas
está bien llamar razas extraterrestres, Sí. que no le puede dar otra connotación, ¿no? Razas. Especies. también podía ser. Especies o razas de todo tipo, porque somos un paso obligado para dentro del sistema solar. Y es que tenemos mucho dato de que nosotros somos, bien como lo decía usted, un espacio focalizado y que también somos producto de ese espacio para, como ya les decía a ustedes, crear un hábitat más compatible con ellos. Sí, claro, experimentan con nosotros y con todo el tema. Es algo muy especial y por eso yo pienso que el hombre, es que comencemos, si seguimos la teoría de la evolución, el hombre saltó pasamos de ser simios a ser humanos, pero hay un eslabón perdido. El famoso eslabón perdido. No existe el paso fundamental que nos convirtió en hombre. Sí. En ese eslabón perdido caben las teorías que estamos hablando, de manipulación genética, todo el tema, porque eso no pudo haber sido por qué se dio y no se siguió dando, por qué los chimpancés siguieron siendo chimpancés o siguieron siendo simios y por qué no se convirtieron todos en hombres. Sí, entonces hay un espacio que llama el eslabón perdido, que es un tema apasionante, que ustedes pues, se lo la incógnita Y es del que eslabón tenemos perdido. dos variaciones del Claro. eslabón perdido. Y ahí se partió la historia. Entonces ahí es donde entra la teoría de que fuimos manipulados y nos convertimos en seres humanos, porque eso está perdido. Sabemos que hay como tal dos razas de seres humanos, una que no prevaleció en la historia y pues nosotros que estamos aquí hablando, pero ambas tenían unas características muy similares y aunque eran similares se sabe y gracias a digamos la arqueología y algunos encuentros se sabe que la raza que no permaneció en la historia tenía unas características muy similares pero con unas modificaciones diferentes y que a pesar de que eran de un espacio muy similar a donde se creó la primera, las diferencias son muy grandes. Grandísimas. Son. Grandísimas. Entonces hay algo ahí que no, la ciencia no ha sido capaz de aclararlo y yo creo que no va a ser capaz porque es que hay algo desconocido y la ciencia no acepta lo desconocido. ¿Sí? O quizás ahí también es muy importante tener en cuenta que no quieren. O no quieren explicar, pero últimamente se ha abierto. Fíjese que yo sí veo las noticias internacionales, los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, ya le está abriendo espacio a esa posibilidad, ya ha abierto secretos y ya está como aceptando la existencia de seres extraterrestres. Esto que pasó esta semana con el tema del satélite que estrelló contra el asteroide es un tema de defensa, pero también está diciendo contra cuestiones de asteroides, pero también contra posibles invasiones. Nos estamos protegiendo, nos estamos ayudando porque ya estamos aceptando una realidad. Sí, entonces, y los gobiernos importantes, las potencias que acepten algo es porque sí existe algo. Sí existe. Sí, ya tenemos que comenzar los seres humanos, que nosotros somos egocéntricos, creemos que el mundo gira alrededor nuestro y que somos la raza perfecta, que somos los más. Tenemos que aceptar que somos un granito de arena en un universo y que hay muchas cosas que están incomprendidas, pero que existen y están allá. Están ahí. Si algo se sabe, y desde todos los casos que hemos contado, cuando el humano le pone realmente el ojo es porque ya sabe que algo se viene. Exactamente. Ya sabe que algo se viene. Exactamente. Un saludo también muy cordial a Jason Castaño Aguirre, que nos escucha y nos recuerda el tema de los Anunnaki, que era lo que estábamos comentando en su momento, un tema realmente apasionante. Saludamos también a Armando, a Lucy, a Raquel y a Mirella que nos mira desde Pereira, y a los demás que nos miran desde Restrepo Valle, en la vereda de Mozambique. Un cordial saludo también para ustedes. Y lo importante aquí es tener en cuenta que esto no es reciente, han pasado muchas cosas similares, y si algo nos muestra la historia es que cuando el humano, como les decía, le pone el ojo de forma muy seria es porque ya tienen algo dicho, y es que ya lo decíamos con diferentes razas que nos ayudan y nos dan, digamos, mensajes como los Anunnaki de que vienen cosas diferentes. El humano siempre pensó en cómo defenderse. El problema es quién le dio la idea de que tenía que defenderse. Sí. Y ahí es donde empezamos a ver los diferentes relatos que nos muestra como la Biblia, como entidades angelicales, según las lecturas de la Biblia, bajaron a decirnos que venían diferentes catástrofes para acabar con algunas de las civilizaciones, algunas de las cosas, y que nos cuidáramos. Y es que esto lo vemos desde la historia de los Anunnakis en la antigua Sumeria, donde se empezó a ver este tipo de cosas. Los Anunnakis fueron los primeros contactos culturales y de enseñanza que tuvimos nosotros los humanos, antes de que fueran, digamos, exiliados por los reptilianos y los grises, para evitar que nosotros tuviéramos esta libertad de pensamiento y siguiéramos con el sistema de consumismo en cuanto a los recursos naturales del planeta. Pero perdón, ¿por qué no describimos, que es que yo lo interrumpí cuando íbamos a describir cómo son estos seres? La descripción. Me parece bueno que comencemos a escribirlo porque es parte del programa, claro. Saber cómo son.
Y yo penosamente la interrumpí, no sé que nos describiera estos seres cómo son. ¿Son de forma reptiliana o son de forma como...? Se ven como hominoides gigantes, o sea, tienen rostros alargados, los cráneos que se han visto tienen la cabeza alargada. Alargada de una forma como estrella. Sí. Es decir, no, como un diamante, los diamantes del póker. Ujú. Sí, esto es como que son muy grandes, muy, muy grandes. Acá, Un rombo. bueno, acá ellos no pueden ver Un rombo, una exactamente. foto, pero de algo Uy, así sí, yo sí ya miedoso. miedoso, sí. La verdad Eh, quise encontrarme con un demonio, que son demonios, ¿no? Eso se ¿Estos podían demonios? Sí, demonios sí, en diferentes sí. culturas. Cuando nos Claro. ponemos a ver los demonios Sí. que cita la Biblia, son Eso. solamente Pueden ser Sí, perfectos, o- encajan perfectamente en la descripción. Sí, demonios. de hecho Demonios. los ángeles ni siquiera son como De hecho, uno los piensa exacto. que son lindos, No, que es humana, así. No, de hecho cuando tú Es que ni buscas siquiera o sabemos el mires- sexo de los sí, ángeles. si miras como las descripciones. descripciones de la Biblia son como algo lleno de ojos, solamente lleno de ojos por Sí. todos lados. Entonces, y es Ojos, muy yo los veo como algo luminosos, como una luciérnaga. algunas personas han intentado hacer como Unas recreaciones. unas ilustraciones Sí. acerca de ello y son puros ojos. O sea, es algo realmente No, o sea, no, escalofriante. no es bonito. No es bonito. No, realmente no. Es que sí, eso depende también como de las mitologías. Porque digamos en la mitología griega sí prevalece el físico, ¿no? Sí, claro. Que todos tienen que ser bonitos y musculosos. En cambio, aquí, pues, las descripciones que da el libro de la Biblia son totalmente raras. Raras. Sino Y que es que ya como nos decía también dije, en- Raras y contradictorias. claro, Sí, porque Porque también también he escuchado que son luminosos y que Sí. son bonitos y que son azules y respingada la nariz. Yo he escuchado esas descripciones. Sí. Incluso los grandes artistas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel los pintan así, perfectos. Entonces el tema es que hay algo más que, bueno, le digo, es que la realidad no es absoluta, no existe, es incomprensible, es algo que se nos sale de la imaginación. Sí, sí. Yo creo que nos ponemos a pensar en esto, nos enloquecemos, porque es tan complejo que no tiene un asidero Y es que hay de cuál uno tantas agarrarse. cosas, hay tantas cosas que, digamos, se han normalizado, que realmente no deberían normalizarse, que uno empieza a mirar y dice, hay aspectos de la vida misma que uno hace de forma mecánica, ni siquiera por instinto, de forma mecánica, pero para seguir qué, hacer qué. Entonces ahí hay que ponerle el ojo. En cuanto a esta raza, Viviana, ¿tienes algo más sobre ella? sí, Alejo, como tú decías ahorita, acá siempre hemos tenido el arte y el cine como algo, como una referencia referente. muy grande. Y resulta que en la película El Día de la Independencia de 1996 se hace pues referencia Muy parecido. a esta raza. Muy parecida. Sí, entonces también para pues recomendarla obviamente y que pues sí que se den cuenta que siempre en la música, de hecho cuando uno busca estos temas le salen muchas bandas, muchas canciones acerca de todas estas razas, como que les hacen como un tributo, entonces sí es como chévere investigar todo esto. Por ejemplo, en el episodio pasado que hablamos de los Foo Fighters, sabemos que hay una banda que se llama así. Entonces, miren qué chévere como todo se va como conectando, porque Sí. al final todo es una referencia de la vida misma. Entonces, sí, para tener en cuenta que en esta raza también se ve en esta película. Y listo, Alejo, eso era lo otro que tenía para aportar sobre esta raza. Alejo, ¿cuántas razas o especies alienígenas se conocen hasta el momento? Datadas, Datadas. aunque algunas Dateadas, sí. no tienen tan buena data, porque Sí. tienen avistamientos, tienen algunas parte de las civilizaciones, como mostrábamos en los garabatos, estas artes que se hacían prehistóricamente. Pictografías. Ujú. Se tienen datadas más o menos 151 razas de diferentes aspectos. Ahí es lo que lo data. Cuando el aspecto es diferente se clasifica como una raza diferente. Por eso tenemos las diferencias entre grises altos y grises bajos, cuya diferencia es principalmente la altura. Que tenemos que los grises altos son criaturas que aún nunca los hemos visto. Se sabe que existen porque gracias a avistamientos y gracias a algunas cosas, a contactos que son entre los grises bajos y grises altos. Hay millones de narraciones, pero no son de esta época, Sí. donde tenemos la tecnología tan a furor. Sí. Son de algunas otras épocas donde se narran como grises bajos, o sea, pero obviamente en ese tiempo no se les sabía el nombre, se decía como hombrecillos de color gris
habían raptado a una niña, Emily, no me acuerdo el nombre, habían raptado a esta niña, y que en la montaña uno de los leñadores que se encontraba logró ver como una luz inmensa bajó a un terreno llano, y cuando se acercó a mirar vio como un hombrecillo de una medida más o menos de unos 75, con la cabeza deforme, de color gris y sin ropa, llevaba a esta niña y se la entregaba a una criatura, la cual solamente salía la mitad del cuerpo de lo que él presumía era una luz que venía del cielo, y la recibía. Decía que la niña le cabía en la mano y no necesitaba de la otra. Es decir, que esta criatura, y la niña era más o menos de unos 12 años, tenía más o menos que 1.20, 1.30, sí. 1.30, sí. Entonces ahí ya empezamos a ver la magnitud, y la mayoría de relatos que nos muestran a los grises altos son de ese tipo de tiempos, donde se narraba, ni siquiera se decía que eran extraterrestres, sino hombrecillos, o que eran criaturas extrañas. Tenemos también las narraciones de los Anunnakis, quienes, si bien sabemos que son una raza que puede cambiarse el aspecto a uno más similar, lo demostraban como una de las personas más hermosas que eran, y dioses. ¿Por qué? Antes de que el humano conociera diferentes razas, había definido que el dios era el hombre perfecto. ¿Y cómo es el hombre perfecto? Musculoso, de ciertos toques en la cara, de cierto color del cabello, de ciertos ojos. Pero en la actualidad. No, digamos, la mitología griega, las mitologías griegas, nórdicas, sí, las prehispánicas. De hecho, los dioses eran como... Pero es que los griegos y los romanos recientes comparado con la historia de la humanidad. Claro, pero si nos vamos hasta los sumerios, pero digamos... Si los sumerios, los egipcios también tenían una cualidad de quién era el hombre perfecto. Sí, digamos, ustedes ven que en las ¿cómo? Esculturas, por ejemplo, de las mitologías, mitologías... de la mitología de los egipcios, es una raza específica la que ellos adoran. Sí. Que son los se me olvida el nombre. Los que tienen cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Cabeza de lobo. ¿Por qué? Para ellos, cuando llegaron aquí, la mayoría de este tipo de entidades son transmutadoras. Cuando llegaron, lo primero que vieron fueron las criaturas. Estuvieron como criaturas convertidos y estuvieron estudiando la raza humana para ver qué podían hacer con ellos. Cuando se dieron cuenta, sabían que obviamente la forma para llamar la atención era permanecer con la parte animal, mientras tenían un comenzaron a experimentar con los animales y luego con el hombre. Exacto. Por eso hicieron tantas cosas que hay tanto registro en cuanto a cuando nos ponemos a mirar las pirámides, vemos que un hombre normal, y como narran que ocurrieron las cosas, es casi imposible, y en el poco tiempo supuestamente que se diseñaron. Obviamente se necesitaba una fuerza sobrehumana para hacer esto, y ahí es donde empezamos a ver las primeras experimentaciones y cómo es que las razas influyeron y también trabajaron ahí. Sabemos que los grises bajos tienen una fuerza muy áspera, los draconianos, que es una de las razas que hemos tratado, son una raza muy destructiva, muy fuerte, que tiene una fuerza inmensa. Y no piensan, o sea, no tienen como un plan, solo el plan es destruir, destruir, colonizar, algo como animal. Sí, mucha gente los confunde con los reptilianos. No nos vayamos tan lejos. Los humanos queremos conquistar un lugar sin importarnos qué. Sí, no importa si hay un pueblito ahí, no pasa nada, o sea, digamos, hay muchas razas que siempre le hemos dicho que quieren buscar el bien, la paz, y gracias a estas razas es que las otras no llegan. Razas, nosotros no somos tan salvajes. Ajá, y no llegan las otras razas y acaban con nosotros así rápido, porque sabemos que los reptilianos son los que más controlan en este momento como el orden mundial y lo que hemos hablado de famosos y todo esto, pero hay otras razas que son como las que dicen como, hey, no, o sea, hasta aquí, de una raza que no hemos hablado como tal, pero la hemos nombrado mucho, que son los arturianos, pero hay que contar un poco sobre ellos, pero esta raza son una de las mediadoras para que no pase como a la violencia. Mucha gente confunde a los reptilianos con los draconianos, pero a pesar de que puede ser un poco parecido, por decirlo de alguna manera, físicamente, los reptilianos tienen mucha conciencia de qué van a hacer, cómo lo van a hacer y el plan. En cambio, los otros no hay plan, no tienen algo en sí ni apoderarse del mundo para un fin de tener tecnología y avanzar, sino para destruirlo. O sea que para la raza humana, la especie humana, el enemigo potencial son los reptilianos. No, no tenemos ningún enemigo potencial, porque nosotros no estamos en el juego de pelear. Nosotros somos mineros, somos trabajadores, somos esclavos, los obreros de ellos.
Entonces nosotros... No les interesamos, mejor dicho, No, salvo para utilizarlo nosotros como... somos algo que nos tiraron ahí. Nos tiraron ahí. Vaya, dañe este planeta para que me sirva a mí. Sáqueme los minerales, póngamelos en celulares. El celular tiene oro, me sirve. Oro sabemos que es digamos un elemento fundamental en el tema de viajes espaciales, porque es una cosa que tiene conectividad muy buena, una conductividad, tiene también unas características muy buenas. Ambientales y todo el ambientales. tema. Entonces, Usted- fácilmente es, vaya, sáquelo, métaselo a cualquier cosa, haga cadenas, haga todo, para No que les cuando interesa, nosotros lleguemos, sí. me lo llevo, fácil. No les interesa someterlo porque ya estamos Ya sometidos. estamos sometidos. Exactamente. Ya tenemos un control. Un control, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ya Claro. la mecánica que usted me hablaba hace rato, somos Exacto, mecánicos, somos hacemos todo mecánicos. ese tema y ya están, que es lo que ellos quieren. Tiene mucho que ver, ya que comentó la película de El Día de la el Independencia. tiene que ver esto último con lo que el viaje de Júpiter, ¿cómo se llama la película? Júpiter. Yo soy Júpiter, Algo así. que trata de una muchacha Sí, que la que se están va, llevando se la porque llevan. es emperadora. Sí. Ajá. Y que la Tierra es una finca. Es una, una finca. es una hacienda productiva para hacer una especie, para crear una especie del universo. Sí. Y las razas en el universo aceptaban eso y se tiene dividido ya el territorio. El territorio. Decirle, usted, esta finca pertenece a usted, esto es así, como algo hereditario. Hereditario, sí, Entonces, señor. vuelvo y digo que hasta donde la ciencia ficción puede llegar a ser algo de realidad. Y ahí también nos mostraron cómo habían hábitats en diferentes planetas. Nada Exactamente. más el Y último usted hace personaje esto, usted hace en esto, Marte. usted hace esto. Exactamente. Entonces es interesante la película, que no fue un fracaso, no fue un Júpiter. éxito taquillero, pero sí tiene su cuento. Sí, tiene una historia por fondo muy porque interesante. nos ven, la Tierra es una finca, es un dominio de una familia. Y está que nace- sectorizada. Está sectorizada. No por y- nada Estados Unidos tiene más avistamientos que los demás países. Claro, obvio. Sí, está raro, ¿no? Sí. Y son también los que tienen más civilización, Ajá. más evolución tecnológica. Y más evolución tecnológica. Es interesante. Sí, ahí empezamos a ver que muchas cosas de las que nosotros vemos ya están planilladas para que ocurran. Es que O sea que todo está, no hay nada espontáneo. no, normalmente la Estamos espontaneidad planeados. que tenemos está ya planeada. Tenemos el camino marcadito. Marcadito y lineado. Gracias a diferentes razas es que estamos civilizados en tal punto, que era la que ya decimos, intervenciones, y esas son las que mayormente aparecen en las historias. Anunnakis, arturianos, jupiterianos, y diferentes razas que nos ayudaron en tema de los culturales, porque es que para muchas razas, aquí como tenemos personas buenas, también existen gente de otros países y de otros planetas que lo son. O sea, aquí en Colombia hay personas buenas y malas, en Europa hay personas buenas y malas. Claro. También encontramos en las razas extraterrestres. Y tenemos esas razas que les digo, Anunnakis, arturianos, jupiterianos y diferentes razas que lo que han venido y han tratado de hacer es educarnos, darnos cultura. Lo vemos en el tema de las pirámides, que todo este sector se volvió muy enriquecido en el tema cultural, se volvió muy enriquecido en el tema del ser, del hacer. Ujú. También lo tenemos en los sumerios. Sumerios fue una de las civilizaciones más grandes que hubo, culturales, tecnológicas y a nivel tanto espiritual, porque también hay que tener en cuenta eso. No solamente son extraterrestres que vienen y tienen un objetivo terrenal, también tienen objetivos espirituales. Y es que lo tenemos con razas, que hay razas que son multidimensionales, Sí. que no pertenecen a una sola dimensión. Lo teníamos en una de las narraciones de una de estas razas, que cuando venían lo que hacían era no venir de forma etérea, no, sino poseer el cuerpo y la mente de un ser, de un humano, y cuando la poseía, obviamente cuando el señor volvía o la persona volvía a la normalidad, le quedaba unas visiones de un planeta que no conoce, con unos seres que no conocía, unos seres totalmente extraños, borrosos, y lo más importante, eran imágenes muy psicodélicas. La mayoría de estas personas quedaban con traumas, quedaban con problemas mentales, y ahí es donde vemos este fenómeno que se llama esto se llama un fenómeno psicológico que la persona cree, un trauma psicológico que la persona cree que con la que está hablando ha sido cambiada por otra, porque es que realmente ocurre, realmente estos seres multidimensionales lo que hacen es que toman el cuerpo, la forma y el cuerpo y la mente de la persona y siguen haciendo los mismos lineamientos pero buscando algo, y cuando ya lo logran la persona se van de ahí y ya la persona queda totalmente ida, condicionada, No. queda con efectos de flashback, queda con efectos de retardo, en muchos casos queda sin conocer con quiénes están hablando. Son factores de Alzheimer cuando los miramos. Ay, le dio Alzheimer y no se sabe cómo, y no se sabe por qué, era muy sano. Le dio muy fuerte y no tuvo un antes de. Normalmente el Alzheimer es progresivo, no da de golpe.
Y en los casos que hay golpe, se tiene que empezar a pensar un poquito sobre esta raza, porque lo que hace es que nosotros somos, como ya lo decíamos, obreros. Nosotros no somos recipientes. Y cuando nos utilizan como recipientes, obviamente, todo lo que somos empieza a deteriorarse. Que pasa lo mismo con los insectoides, que lo que ellos hacen es implantar sus recuerdos como si nosotros fuéramos un computador y ellos tuviesen como una USB, por decirlo de alguna manera coloquial, y ponen todos sus recuerdos en nosotros para poder como continuar morir, la raza. sí, y renacer, pero entonces dejan una parte de ellos en nosotros. Y también al momento de controlarnos pueden dejar daños cerebrales pues grandísimos, porque todavía no lo hacen de una manera donde puedan apoderarse al 100% de nuestro ¿Pero cerebro. por qué no lo hacen? No- Pudiéndolo hacer. Por las características ¿O porque humanas. no quieren? No, sí pueden. ¿Qué es el problema? Nosotros somos el limitante. Somos lo más abundante que hay. En el planeta Tierra hay un montón de especímenes para experimentar, Sí. pero no somos la calidad que Hay algo. necesitan. Nosotros no somos resistentes. Nosotros si nos caemos nos podemos hasta matar. Mire, el hombre tiene algo que yo creo que ninguna raza ni ninguna especie puede controlar. Lo que llamamos nosotros Libre albedrío. el espíritu, que esa es la energía que mueve. Obviamente el libre albedrío depende del espíritu. Sí, señor. Nosotros tenemos algo interno, una energía que no debe ser fácil de manipular para nadie, porque es algo muy tangente, muy especial, muy vital, es lo que mueve. Y yo alguna vez he leído mucho sobre ese, algunas leí, no he leído mucho porque me falta leer sobre el tema, pero sí he leído de que esa energía es lo que hace diferente al hombre en el universo. El espíritu, la fuerza interna que tiene. Y eso no es fácil, porque cómo se doblega algo que no existe, pero está. Sí. Entonces eso ninguna especie ni ninguna tecnología lo va a lograr hacer. El tema de la vida, del espíritu, de lo que tenemos adentro, que nos hacen funcionar. Entonces yo creo que la limitante que usted se refiere tiene que ver un poco con eso, porque hay algo que lo bloquea Y que es no que hace lo sabemos, nosotros somos claro, eso. y es que sabemos que los únicos que han podido tener un control más acertado de nosotros son los que le digo, los que son interdimensionales. Se sabe que ellos tienen un control total de la materia y un control total del espíritu. Por eso es que son los que son más afín a poseernos y a utilizarnos por diferentes tiempos. Cuando vemos en otro tipo de razas que no son tan espirituales, empezamos a ver ese tipo de problemas. Hay limitaciones, no se puede hacer bien, no se logra. Sí. Entonces, Lo ahí comparto empezamos mucho, a pero el ver. tema espiritual sí yo digo que no es posible. Es muy importante. Es muy importante, y no es posible que sea sometido. El espíritu del ser humano o de cualquier persona es muy difícil de doblegar. Es difícil porque no existe y está. Entonces es algo intangible que no se puede explicar todavía. Y es algo que de pronto nos hace diferentes frente a otras razas o especies en el universo. Claro que sí, nos da esa diferencia y ese toque que nos hace Sí, humanos. señor, me toque. Nos comentan por acá el compañero José Galindo. Ellos nos tienen vigilado hasta por el celular. Si ustedes se dan cuenta de la cámara frontal, usted piensa que está apagada porque no la está manipulando. Pero mientras ella está prendida y nos están observando qué hacemos y qué estamos haciendo. En muchos casos lo decíamos en el proyecto MK Ultra, y claro que sí. Se sabe que estos teléfonos, estos aparaticos, son uno de los más importantes en este paso. Es que los teléfonos no se diseñaron para mejor comunicación. No por nada manejan ondas que son perceptibles de aquí a otros lugares. Ujú. Los teléfonos son simplemente un espacio que van a decir, los tengo aquí limitados y síganme este camino. Nos llevan a un punto. Muchas veces las personas que tienen equipos de estos dicen, ay, yo lo necesito para trabajar. Cuando en muchos casos las civilizaciones antiguas no lo necesitaban para trabajar. No. Estamos muy pegados y cada vez estamos muy, muy pegados a la tecnología. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la tecnología? ¿Qué hacen estos rayos UV? Estos rayos que Los dan electromagnéticos. Ajá. ¿Qué hacen estos campos electromagnéticos? ¿Qué hace todo este campo? Simplemente es lo mismo. ¿Qué nos enseña mucho el celular? A dejar lo que es la espiritualidad. Eso Sí. es algo y es un caso muy puntual. La espiritualidad la estamos dejando abandonada. No estoy diciendo una religión específica, no. Espiritualidad.
el hombre, La el chispa- ser, la chispa y del quién hombre. es. La chispa del hombre. Exactamente. Ujú. Entonces hay que empezar a mirar este tipo de aparatos, simplemente a veces nos Se están prestan, alejando se y acomodan. nos están bloqueando en diferentes aspectos. No, y digamos, pues puede ser utilizado porque eso, por los altos gobiernos, por los imperios que nos tienen controlados. Nada es raro que viene de los Estados Unidos, que ellos saben el tema, cómo funcionamos, ya saben hasta qué comemos, qué nos gusta y a dónde vamos. Sí, eso ya no es No por nada los anuncios sugeridos. Nosotros creemos que son personajes del alto gobierno, hablamos de los Estados Unidos, que es donde llega tanta tecnología, de Rusia, China, que nos quieren tener controladitos. Pero tras de ellos hay más. Hay más. Es que Siempre hay más. y eso es lo que se deduce. No es que a los gringos, a mí, yo creo que a Biden no le interesa yo qué como, pero de pronto el que está más arriba, Sí. que ordena las cosas, sí le interesa qué estoy comiendo. Y quiere saber porque en sabe masa quiénes comen lo mismo. Como que exactamente, tener un diagnóstico de comportamientos. Entonces es muy interesante, vale la apreciación del oyente, porque nos hace reflexionar sobre estos incómodos y cómodos aparatos. Esto yo creo que es uno de los inventos más grandes de la humanidad, pero como es grande, también es dañino. Sí, señor. Es proporcional. Entre más grande, más dañino. Bueno, y Porque hay que reconocer eso. hay que reconocerlo, sí, señor. Aquí terminando el tema de los Negumacaca genomopo, una raza que, como les decimos, es reciente desde 1989. ¿De dónde vienen? Ellos vienen de la constelación. Viviana, ¿tienes Ahí el los- nombre de la los- constelación? Yo soy preguntón, porque no. es que No tengo la constelación en este momento, pero sí te puedo decir que se dice que ellos vienen, pues hay una raza parecida a ellos, que son los egipcios o los griegos. O sea, por ahí de esos tiempos se fue como de los primeros avistamientos. Ellos descubrieron enormes cavernas entre hace 3 a 15 a 5 mil millones de años. Pero ya estamos hablando de la otra raza, ¿cierto? Sí, los De la otra que vamos a subianos. tratar. Pero antes de los subianos, déjame yo aquí les comento que pues ya vamos a pasar al siguiente tema, que son los Sí. subianos, una raza muy importante, y lo más importante que nos pregunta nuestro director Javier es de dónde vienen los Genópo. Ujú. Los Genópo vienen de una constelación que se dice que están a más o menos de 2000 años luz de la Tierra, que ellos vienen de vez en cuando, no tienen una regularidad para venir, pero siempre que vienen, como les decíamos, raptan personas. vienen a eso. Vienen a raptar, es lo único. Vienen a coger una vaca para ir a comer. Y todavía Sí, no, y cuando abducen personas todavía no se saben qué tipo de Porque cosas no hay hacen ninguna, con ellos. en muchos casos sabemos que las abducciones, la persona es de vuelta al planeta. Con ellos no hay ningún caso sobre eso. Sí. Y han visto avistamientos. En el 1999, que fue el primer avistamiento, se ve como uno de estos genópobos cogieron a un humano y se lo llevaron dentro de una, otra vez volvemos a la misma repetición, a una esfera de luz. De luz. La montan ahí y la persona, me parece que el señor se llamaba Richard Howland, que era de una de las civilizaciones de Sumeria no, de estos lugares que no son tan avanzados tecnológicamente, por Irak, cerca de Irak. Sí. De ahí se lo robaron y nunca volvió a aparecer. Eso es la antigua Mesopotamia. La antigua Mesopotamia, sí señor. Y de allí fue robado y nunca se supo más qué ocurrió con el señor. No se sabe si volvió, no se tiene ningún conocimiento, pero muchas Entonces personas se puede decir que el aciertan origen todavía no está confirmado. De dónde el pueden origen venir de ellos. ellos. No. A pesar no de es que claro, están desde porque son nuevos. 1989. Son relativamente Son nuevos como No tenemos históricamente. registro como los otros de la antigua Sumeria, como los de las pirámides Sí, y en exactamente. diferentes lugares que nos da a entender diferentes cosas. En este caso, son una raza que lo único que sabemos es que viene y se lleva a la gente. Sí. Sí. Bueno, O sea, es una raza, digamos, depredadora. se podría decir, Sí. se relaciona mucho con depredador. Sí, depredadora. Sí, porque realmente pues ni siquiera sabemos si No se experimentan. sabe si es un trofeo también. Trofeo, Exacto, sí, sí. como Es un depre- tributo, es no sé. depredadora, perfecto. Bueno, Sí. entonces aquí ya continuamos con el tema que nos está diciendo nuestra compañera Viviana, los subianos. Sí, los subianos. Ellos se dicen que es una raza parecida a los egipcios o los griegos y descubrieron enormes cavernas hace unos 3.000, 5.000 años dentro y más en lo profundo de los montes de estos. Encontraron e hicieron ciudades subterráneas dentro del mar.
que en este momento... En las cavernas ahora del mar. Ahora se llama Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Tienen ciudades subterráneas gracias a esta raza. Se dice que esta raza también fue las que ayudó a crear la Atlántida. Un lugar Sí. que estaba rodeado. Que de hecho es muy interesante si alguna vez pudiésemos tocar un poco de esto, de las personas que dice que reencarnaron y fueron provenientes de esta raza, también de Antártida, ¿no? Que dicen que eran como Y es que ángeles, sabemos como que, dioses. Claro, y es que Pero sabemos que la Antártida... perdón, lejos, porque yo encuentro una incongruencia. Uno, si son subterráneos, uno asimila de inmediato que son como reptiles. Porque tradicionalmente los reptiles son los que son subterráneos. Sí. Personas de luz no son subterráneas. Entonces los ángeles, yo sigo insistiendo en que los ángeles siempre lo he tomado como seres de luz. Los ángeles son seres de luz Sí. que vienen del cielo. Exactamente. Esta seres de raza, luz. la que estamos y si tratando vienen del ahorita, centro de la Tierra no pueden ser No. resplandecientes porque se cae una teoría, Claro. había una incongruencia, una contradicción. Lo que pasa es que estos que estamos hablando, los subianos en específico, son los únicos que se saben que estuvieron primero que nosotros los humanos. Ajá. Y son los que venían de las entidades de las cavernas. Cavernas, o sea, son Ajá. subterráneos. Son subterráneos. Sí, son subterráneos. ¿Qué es la diferencia? Son de sangre fría. Son de sangre fría. Y es que de hecho en su aspecto se ve un tipo aspectos similares a las serpientes, pero no son reptilianos, debido a que estos tienen más ese toque a los Sí. dinosaurios. Ah, Se sabe que ellos ya. sobrevivieron gracias Sí. a sus civilizaciones subterráneas, al gran meteorito, que sabemos también que el gran meteorito no fue el que acabó a todos los dinosaurios, obviamente, Ujú. sino condiciones atmosféricas y diferentes causalidades más. A pesar de eso, ellos sobrevivieron. Ellos fueron uno de los más importantes en el tema de la creación de la Atlántida. Y es que cuando mi compañera Viviana dice ese tipo de cosas, es que la Atlántida se volvió un lugar, según Sí. las narraciones, un lugar de punto cultural para diferentes razas extraterrestres y humanas. Por eso el avance tecnológico Y tan tenía. alto que de tenía. hecho, lo que yo me refería es que si tenemos la teoría de la reencarnación Ujú. de una persona, si las personas creen en esto, ¿no? Hay Millones de personas creen en eso. En la India, hay algunas esos millones. personas Ujú. que dicen que reencarnaron porque muchas personas tratan conectar con su espiritualidad y con ello buscan sus vidas pasadas para poder saber cuál es la misión en este momento en el mundo, ¿sí? ¿Por qué estoy yo acá en este momento? Entonces, si nos vamos con esa teoría, hay muchas personas que tienen cuentan sus casos, y hay uno muy interesante que dice que él fue parte de la Antártida en el momento en que Atlántida. que pasó la guerra, hubo una guerra, y por eso pues se perdió, ¿no? Se hundió. Pero gracias como a la avaricia siempre del ser humano, que es como siempre terminan las cosas mal, ¿no? Porque somos personas que nos encanta tener más y más y más, y ahí es donde llegan las guerras y donde todo comienza a irse hacia abajo. Otra vez hacia abajo. La Exactamente. Atlántida yo creo que la Atlántida existió. Eso sí, particularmente. Platón habló de la Atlántida. De la Sí. Antártida. No solamente Y- Platón, y Platón- diferentes y narraciones por de eso, la por eso, época. pero es que Platón es un personaje que merece todo credibilidad y todo respeto. Claro. Era un adelantado de la época. Habla de la Atlántida. Y lo que yo no sabía era el tema del conflicto, que aparentemente se hundió por una cuestión de terremoto. Sí. Pues eso es lo que supuestamente dicen, ¿no? Sí. Entonces, y que por eso desapareció y se hundió, pero esa ciudad existió. Y como ustedes decían, era un encuentro de tecnología, encuentro de conocimiento intercultural y todo lo que tengamos que ver. Era algo muy especial. Y por eso pasó lo que pasó. No sé si ha sido intencional, porque si hoy día se habla de que tenemos la tecnología para hacer terremotos, en esa época pues también. Ya tenemos en China la tecnología para hacer Sí, lluvia. es que para hacer lluvia. Y lo que estamos hablando de los experimentos de esos del clima que tienen las máquinas que Y tienen es en que Estados esto Unidos. nos lleva a una película que les sí. quiero dejar aquí, que se llama... me olvidó el nombre, ya se los digo. Sí, yo también recuerdo cuál es. De lleva lo ahí. que estábamos Lo hablando del niño ahorita, y holandés. La del lo niño hizo- holandés. Muy bacana. Sí, la holandés. Que, La del que- niño holandés, que eso es se una llama nave que Geotormenta. Geotormenta, sí. Oiga, Ledesma, lo que estábamos hablando ahorita aquí detrás de micrófonos, y lo hizo usted ahorita ahí. Sí. Es que, ay, se me olvidó. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó Sí, el nombre. no, porque es que es normal, porque hay tanto tema que uno, Tanta se- tema uno- similar. es O sea, es muy que- normal. Es que aquí esto no es algo de que nos estamos inventando, Sí, es que hay películas, hay películas, Oiga, no, canciones. hay ahí documentación. meto la cuchara. Hay muchas personas que dicen que porque no asustaron, que porque no se movió un micrófono, que porque no se movió un cable. No, esto no se trata
de que no se asusten, sino de que ustedes sepan la realidad de la vida y lo que existió en tiempos pasados y lo que está existiendo en este momento. Claro que sí, es que porque mayormente... son temas diferentes. Sí. Porque es que hoy se está hablando de un tema, llamémoslo cósmico, ¿no? Llamémoslo de una manera de razas y de especies en el universo. Otro tema ya que entramos el tema espiritual, del tema del maligno, del bien, del mal. Es un tema que también toca, hay momentos y sí suceden cosas, porque eso suceden cosas cuando hablamos de esas situaciones. Pero hoy el tema, a menos en este segmento, es cósmico y de razas que está de moda, está siendo reconocido por los gobiernos internacionales, por las potencias, ya se sabe del tema, cada vez se acepta más esta realidad, porque durante muchos años fue un mito, fue algo oculto y trataron de esconder todo esto. Sí, señor. Pero ya se está abriendo todos los expedientes, ya hay más franqueza por parte de los, o sea, como dicen, estaban escondidos y ahorita están floreciendo, como dicen por ahí. Y por eso el afán, y es que las condiciones de este planeta están empeorando. Exacto, y por eso se está por eso el afán de las potencias mundiales de salir al espacio, de ir a Marte, de colocar satélites, de viajar y ir y volver, porque sabemos que viene algo muy grande en el universo y nosotros estamos en la mitad. Sí, señor. Y eso puede ser que no sabemos difícil. Qué es, pero de que lo viene. Que algo viene y los gobiernos saben algo y si lo saben es por algo. Entonces, más que todo en Estados Unidos. Sí, la potencia, ¿no? Y China también. China ya está hablando de viajar o fuego, está por viajar al lado oscuro de la luna, que también que la luna la tenemos allí nomás y tiene un lado oscuro que también tiene su historia. Entonces, es una realidad de a puño que nos está tocando aceptar. Sí, señor. Listo. Me cortó el tema. No, ahora que subí cortina nomás. Bueno, y nos estamos ambientando. Estamos ambientando. Y finalizando esta primera hora que ya se nos pasó. Y antes de pasar a los duendes, vamos a terminar el tema de los subianos. Subianos es, como ya les decíamos, las primeras civilizaciones culturales y que habitaron la tierra desde el tema de los dinosaurios. Saben que ellos principalmente estudiaban con los dinosaurios, principalmente fueron uno de los encargados de modificar la tierra y el terreno para que fuera apto para diferentes cosas. Ya lo vemos como el tema de las fuentes hídricas, porque sabemos que esto era una Pangea, me parece que se llamaba al inicio, que era solamente un terreno. Sí. Se sabe que ellos fueron, y gracias a la tecnología que tenían, los encargados, además de los movimientos naturales de la tierra, quienes se encargaron de hacer las diferentes divisiones y con ello conseguir diferentes características. La tenemos en los polos, las tenemos en la parte desértica, en las Amazonías, y la tenemos en diferentes lugares. Y es que eso es gracias a puntos estratégicos según la inclinación. Ellos diseñaron eso. Diseñaron eso, porque fueron los primeros que estuvieron acá y los primeros interesados en que este planeta fuera totalmente habitable, primero, y segundo, que tuviera las condiciones en que de sur a norte tuvieran diferencia y con ello tuvieran diferentes aspectos. No por nada la roca de los desiertos es más resistente que la roca del hemisferio norte. Sí. Entonces ahí tenemos diferentes aspectos que se vinieron teniendo en cuenta. O sea que no hay nada espontáneo, todo es manipulado. Muchas cosas son manipuladas, digamos que la naturaleza no se deja manipular. Exactamente. Pero en algunos aspectos sí es encaminada. Si tú le abres un cauce nuevo al río, el río se va a ir por ahí. Claro, si se lo cierras, él obviamente lo vuelve a abrir. Es manipulable, esto lo vemos con los aguacates. El aguacate no existía hace 20 años. Sí, es manipulable. Los animales, las razas de perros, hay unas razas nuevas, son manipuladas genéticamente. Entonces sí es manipulable la naturaleza y esta raza, pues esta especie de alienígenas se comprometieron con eso, ¿no? Supuestamente ellos crearon las condiciones climáticas y topográficas para hacer habitable esta roca. Y para tener diversidad. Esto era una roca. Sí, señor. Esto era una roca. Una roca completa, no había nada más. Entonces fue diseñada, me asusta porque entonces somos un experimento, ¿no? Sí, es que todos somos experimento y es que para venirnos muy lejos, nosotros somos el experimento de nuestras propias madres. Sí. Porque ellas nunca fueron madre. Entonces nosotros somos el experimento para que ellas lo fueran. Sí, es que, sí. Para irnos no tan lejos. Porque para ser madre hay que hacerlo madre para entender que es madre. Sí, exacto. Exactamente. Entonces ahí empezamos a ver ese tipo de temas. Entonces hay que tener en cuenta de que estos subianos, si bien estuvieron muy presentes en esas épocas, en la actualidad no quedan registros, quedan, digamos, algunos pequeños fragmentos de la historia de ellos. Porque es muy antigua. Porque es muy antigua. Sí, o sea, está mucho antes que nosotros, mucho antes de que nosotros supiéramos que era el fuego.
Exactamente, no mucho. Estamos hablando de dinosaurios y más atrás. Y más atrás. Entonces eso yo creo que registro poco a poco de eso. Poco a poco. Salvo lo que pueda aparecer en estos momentos. Huesos, ese tipo de cosas en la arqueología se ha visto. Se sabe que en la última parte de la generación humana donde llegaron fue cuando el humano empezó a hacer estos dibujitos que no me acuerdo bien el nombre. Pictografías. Las pictografías. Hasta ahí se vieron. Que para los oyentes son estos seres humanos que tienen la cabeza supremamente alargada hacia atrás. Sí. Hasta ahí se llegó y ya no se tiene más conocimiento de ellos. Y hay bastantes dibujos. Hay bastantes dibujos de ellos. Eso pictografías, sí, son dibujos de los personajes. De los personajes. Y por eso decía que tenían hasta, se les ve que tienen la caparazón de extraterrestre, de astronautas, todo ese tema. Es correcto. Y eso es muy antiguo. Y ya lo dibujaban. Tiene sus años. Tienes cientos, miles de años, pues se puede decirse miles de años, y ya se dibujaban. Hay algunas cuevas, y cada vez se descubren más cuevas donde existen. Y ni forma de decir que era alguien cabezón, porque en la época todo lo que le ponían encima de ese dibujo no existía. Exactamente. Sí, a duras penas eran las ropas. Sí, eso es cierto. Entonces, muy interesante y alguna huella dejan, porque es que nadie, eso es lo interesante, y estas civilizaciones o estas cosas tienen que dejar huella. Tienen que dejar huella porque si existieron y fueron trascendentales, tiene que haber huella. Claro que sí. Y todos encontrarlas. Hay que observar muy bien para encontrar los pequeños detalles. Y es que la mayoría de rocas que tenemos en el planeta son meteoritos. Sí. No hay que irnos lejos, son meteoritos. Exactamente, interesantísimo todo este tema, oiga. Entonces me he dejado esta noche no dormir tranquilo, güey. me siento en un experimento alienígena. Me siento usado. Me siento usado. Y espere que hablemos de los duendes. De los duendes, claro que sí. Bueno. Aquí le damos cierre al tema de las razas alienígenas y pasamos al tema que es más común y que tiene mucho más fuerza en nosotros y en la cultura prehispánica, que en la cultura prehispánica ha tenido una fuerza grandísima. En Latinoamérica ha tenido desde México, Perú, Uruguay, Chile, diferentes países, Colombia, Venezuela, lo tenemos en Nicaragua, también queda, pues sí, Nicaragua, Guatemala, Chile, todo. Tenemos en toda parte esas narraciones. Así Bolivia es un nido de mitos y todo tema. Sí. Es impresionante. Entonces, ya regresamos con el tema de los duendes. Compañero DJ Leiber, por favor, apertúrenos la cortina. Mientras todos duermen, en el cielo las luces se mueven. En las grandes montañas ocurren sucesos escalofriantes. Entre los árboles misteriosas criaturas emergen. Y cuando los guaduales lloran, malos presagios se acercan. Así que no te cojan desprevenido. Escucha Gritos del Más Allá. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche por la 90.1 FM Bamboo Estéreo y por www.plusmasradio.com. En vivo. Bueno, y retomamos esta segunda hora de Gritos del Más Allá, con temas bastante controversiales como el del inicio de esta sesión de Gritos del Más Allá. Hay que tener muy en cuenta los detalles, que es lo más importante. Pero ahora vamos con un tema que la mayoría de los oyentes ha tenido contacto. Un tema que sin duda, desde el inicio de los tiempos hasta nuestros abuelos nos han relatado. Este tipo de historias que no son ajenas a nosotros, que no son ajenas a nuestra cultura. Y lo más importante, en cada rincón de cada mitología y cada mito y leyenda se pueden encontrar.
Es así como aperturo con ustedes el tema de los duendes. Buenas noches. Listo, Alejo, ¿cómo te parece? ¿Sabes de dónde viene la palabra duende? No tengo idea. ¿De dónde viene? ¿Tú sabes de dónde viene No. ¿Cómo les parece que viene como de dueño de casa? Porque como a ellos les encanta apoderarse y encantar donde uno vive, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra. O también en el árabe, en el idioma árabe, se dice habitante. Se dice duar de la casa. Duar de la casa. Se dice habitante. Se dice que estos seres, pues yo creo que todos tenemos pues como el mismo concepto de que son chiquitos, pero que tienen forma humana, que tienen las orejas puntiagudas, que se visten como de verde. Sí. Muchas personas que dicen que cuando tú los ves, pero ellos no saben que tú los estás viendo, ellos no tienen cara, porque realmente ellos o sea, ellos no son humanos, entonces no pueden tener un rostro. En cambio, cuando ellos tienen como ganas de que tú los veas, tú los vas a ver con rostro, porque ellos necesitan que tú te sientas, bueno, que una no forma de amigable, tanto susto. que lo veas de una forma amigable. Ahorita les voy a contar un relato muy chévere sobre estos duendes que iban a robar a una niña. Y bueno, cómo hicieron para espantarlos. También un relato sobre un duende que se metió a una casa. Yo no sé si a ustedes de pronto, no sé, a mí mi abuela me decía que si yo veía algo en el piso, que yo sabía que yo no había, que yo sabía que no tenía por qué estar ahí, o que yo no puse, que no lo cogiera, porque eso eran cosas que dejaban los duendes para poder tener acceso y que tú le dieras permiso. Por ejemplo, hay una historia de una señora que siempre convivió con duendes. Hay gente que se enseña a compartir con duendes, es como lo normal. Sí. Y la señora se casó, tuvo hijos, y una vez el duende le dijo: mire, para usted, le dejó unos números. Unos números anotados. ¿Ustedes qué harían con esos números? Un chance, una lotería. Automáticamente claro. el chance. ¿Qué chance, baloto? Pero cuando ella vio bien los números eran las fechas de nacimiento de toda la familia de ella. Entonces ella dijo: no, pues yo no puedo hacer esto está como raro. Sí. Y ella quemó el papel. Cuando el duende llegó muy enojado, porque dijo: ¿por qué lo botó? O sea, si era un regalo. Sí. ¿Cómo les parece que entonces ella le dijo como: no, pues o sea, si yo hubiera hecho la lotería, ¿qué hubiera pasado? Y él como: no, se hubieran muerto. O sea, porque es un si hubieras muerto, claramente. entonces, porque para ellos la vida no es como nosotros la percibimos, que es algo importante, o sea, es algo que valoramos, sino que es algo que pasa. Para ellos la vida es algo juguetón, como claro, ellos mantienen jugando. Sí. Entonces, si ella hubiese caído en esa trampa, pues hubiese quedado ahí. Ahora, me gustaría que Alejo nos ilustrara un poco con la historia, que de dónde vienen, de los ents. Sí, si son buenos o son malos, porque esa disyuntiva siempre existe. Y digamos, yo con el duende, es diferente hablar de duendes a hablar de brujas y hablar de diablos. Sí. Sí, el duende es como menos malo. Uno cree que es como menos malo. No, son igual de malos. Tienes que aprender a convivir con ellos. Exactamente, es que un ser travieso, burlesco, dragoncito, juguetón, todo ese tema es la que históricamente uno cree que es el duende. Y de hecho... Y el duende no es de como aquí. Lo pintan. No como lo pintan, y no es que tenga que ver con Latinoamérica. Los duendes en Londres, en Inglaterra, tienen una fuerza grande. En Londres son muy reconocidos y hay gente que asegura este tema. Sí, no es un fenómeno latinoamericano ni cultural nuestro, es un fenómeno mundial. Fíjate, hablaste de árabes, hablaste de algo, o sea, son presencias que se han visto o se han hecho visibles a lo largo de la historia en todo el mundo. Están en Europa, Asia, en todos lados. Mejor dicho, en todos lados. Nosotros tenemos más datos de ellos porque los demás países tienen datos de muchas cosas más, pero no quiere decir que no estén en otros países. Y es que el origen de ellos no es en esta Latinoamérica, es de otro lugar. Exactamente. Entonces, que quede claro eso, porque no
se puede hablar de duendes en todas partes del mundo y casi todos nos los describen de la misma manera. Sí, señor. Así son, porque ya tienen una identidad propia. Es increíble que un ente como es, no sé cómo llamarlos, ente, presencias o como quiera decir, Son Criaturas. pero son de las pocas que tienen identidad propia. Todo el mundo lo identifica con las mismas palabras. Vea, y es que hay que exaltarlos también, que hay en muñecos animados también que se ven estos duendes, y hay películas también donde resaltan la figura La y cómo figura, son sí. en realidad los duendes. Y generalizado. Y realmente uno no puede llamarlos, porque uno No. a veces se le pierde algo en la casa y uno dice, jugando como devuélvamelo. Sí. Y si se lo devuelven, asústese, porque, o Ya sea, está ahí. ya está ahí. Ya, es como una vez, Y hay una contraprestación. Es como- implícita Ajá. ahí. Siempre hay algo Algo después que de- va más allá. Hay una Por contraprestación. ejemplo, una cosa de pronto para poder manejar esta situación es, si están ya muy cansones, porque ellos se ponen que le esconden las llaves, Uy, que sí. le esconden cosas chiquitas, que usted ni siquiera sabe que existen. Ujú. Como decíamos ahorita al principio del programa, a ellos les gustan los dulces. Entonces usted dice, vea, les voy a dar este rincón. Lo que yo les ponga en este rincón se lo llevo, pero devuélvame mis cosas. Sí. Eso es una manera de poderlos controlar hasta que los pueda sacar. Pero se vuelven más Claro. avariciosos. Sí. Y de eso Pero vamos a entonces- hablar. cogen más, más fuerza. más Pero, fuerza. pero no se puede asegurar que los duendes sean niños. No. No, para Están nada. Muy lejos Son dos de cosas ser muy niños. diferentes. El hecho de que sean juguetones, de que hagan travesuras, no quiere decir que sean No, niños. pero Y se roban en a este los caso niños. de ser juguetones y ser... No, realmente son criaturas maliciosas. Como más bien la palabra. Maliciosas. Malvaditas. Exacto. Mira, aquí ya me engranujé, tengo una No, piel de es como, gallina, carajo. vea, les cuento una historia así rapidito. Cuando vivía yo con mis papás, teníamos una gatica pequeña, recién llega, y había una bolita de esas con lo que juegan ellos, una Estaban. bolita, exacto. Modelo. Y llegó mi papá, la metió bajo la cama. Y lastimosamente, pues la gata no estaba ahí, y él jugando, la tiró 2 veces, y 2 veces le tiró la pelota. La pelota. Ve, cuando fue a tirar otra vez la pelota, la la- pelota que sale y la gata que le sale por detrás. O sea, ahí es cuando uno se Sí. pregunta, Algo hay. ¿realmente qué hay debajo? Algo pasó, ¿O sí. qué hay acá? Sí, sí. O sea, ¿Cómo pasó eso? exactamente. o sea, y lo más curioso es que él pensó que la gata estaba bajo la cama cuando la gata salió por detrás en la espalda. O sea, eso es lo que se pone delicado ver en esta Sí. situación. Más Y que la todo en las manifestación casas de que antiguas. el gato llegue O delicado. directamente por la espalda de él, Claro. quiere decir que llega defendiendo. Sí, O señor. imagínese delicado cómo se roban a los niños. Sí. Miren o sea, y que eso es en un les momentico. tengo una historia. Pero Vea. antes vamos con Y el yo, noticia. y yo le iba a contar la mía que tiene algo que ver con eso. Sí. Vamos con Ledesma. Debemos que Ledesma nos ponga en Los contexto ilustre. de Ilústrenos, compañero. ¿de dónde vienen? Ledesma. Sí. y nos vamos con relatos. Así vámonos. No. Comience, Ledesma. Bueno, vamos a comenzar. Se sabe que los duendes inicialmente se crearon con la misma tierra. Cuando la tierra empezó a crear las primeras criaturas espirituales como los Ent, como diferentes criaturas que se encargan de cuidar la misma naturaleza, los creó con un único propósito. El propósito es de cuidar a los demás animales que estaban a su alrededor. Además de eso, disfrutar de todas las cosechas, de todo lo que daba la tierra, hasta que nosotros los humanos estuviéramos totalmente capaces de servirnos por nosotros mismos, de cultivar y hacer este tipo de cosas, que es ahí donde llegaba su papel más importante y protagónico, que era el de ayudarnos, apoyarnos en todo momento, puesto que eran los seres más viejos y los más sabios. Pues aparte de los Ent, que Sí. para aquellos que no conozcan los Ent son los árboles vivientes, los primeros seres que existieron con la tierra, los primeros que se encargaron de organizar diferentes aspectos. Esos son los guardianes del Los guardianes del bosque. bosque. Ajá. De darle esta vida a la fauna silvestre. Entonces, bueno, los duendes comenzaron a vivir una vida normal, cuidando las diferentes criaturas, cuidando todo lo demás. Y llega un punto en que los humanos ya evolucionaron y los duendes empezaron a ayudarnos. Por eso es que nos dice nuestra compañera Viviana que realmente venía como amo de casa. Porque eso eran, al inicio eran amos de casa, se encargaban de ayudarnos junto con los gnomos, que son una variante de los duendes antiguos. No son duendes, son una variante de una raza que, digamos, se dividió en cierto tiempo. Ahí empezamos a ver que ellos empezaron a ayudar con los factores de la casa. Fue avanzando la civilización y aquí llegamos al punto más importante, cuando el humano se volvió sediento y se volvió que ya no era nómada, sino que se quedaba en el punto fijo. Sedentarios. Se volvieron sedentarios y empezaron a destruir todo alrededor.
Cuando esto empezó a ocurrir, obviamente diferentes entidades de la naturaleza como los Ents no lo iban a permitir. Y aunque los duendes tampoco lo permitían, digamos que no se llevaba muy bien con los Ents. Aunque los Ents no sabían eso en su inicio. Cuando la destrucción avanzó y ya empezamos a construir castillos y a definir a alguien que nos gobernara como los reyes, los duendes obviamente estaban al servicio de ellos, pero llegó algo importante, algo muy interesante, que se llama la corrupción de los duendes, que esto nos lleva a los duendes que conocemos en la actualidad. Esta corrupción se debió gracias a que los duendes, a pesar de que amaban todo, no tenían un sistema muy similar a los humanos, y gracias a engaños de diferentes reyes les dieron a entender que el dinero era lo que más importaba, lo que más valía, y para ellos obviamente tenían la codicia de tener algo que en la naturaleza no podían estar. Es así como mientras se libraban batallas con los Ents, para no seguir deforestando, los duendes hicieron un pacto con los Ents. Les dijeron: Ents, nosotros nos vamos a encargar porque somos los amos de casa, somos los que más contacto tenemos y nosotros dominamos sobre los humanos. Es así que ustedes vayan, descansen, y cuando los necesitemos los volvemos a llamar. Ahí se hizo una parte muy importante en la mitología y en las leyendas de diferentes culturas, que es el pacto entre la naturaleza y los duendes. Duendes que eran, a pesar de que eran hijos de la naturaleza, no eran propios de ellos, no estaban pegados como los Ents. Los Ents hicieron el tratado, los Ents empezaron a dormir, que se llama, normalmente esto se le llama en diferentes culturas como la muerte lenta de los árboles, que ya no podían hablar, ya no podían interactuar, solamente existían, que son los árboles actuales que conocemos. Por eso es que muchas veces vemos árboles que tienen caras, que tienen diferentes facciones como humanas. Es que esos son los Ents dormidos. Y entonces cuando ya los duendes lograron que los Ents se durmieran, tomaron control total y aprovecharon a los grandes reyes para que les dieran sumas gigantescas de dinero. Al inicio todo fue color de rosas. Las civilizaciones, por decirlo de una manera, de duendes eran totalmente calmadas, cada uno tenía su cosa y generaron unas entidades de comercio. Obviamente la corrupción llega a todo lugar. Cuando empezaron los duendes a ver que algunos tenían más oros que otros, algunos tenían oro más brillante, ahí comenzó la gran guerra entre los duendes, que dio como resultado la muerte de muchos y una corrupción total en cuanto a la avaricia. Eso también potenció la parte en que los hace, primero, avariciosos, y segundo, como les decía a ustedes, muy maliciosos. Sí. Después de esto, los duendes se dieron cuenta que no había más oro para mover y que ya la mayoría de duendes no se iba a dejar quitar el oro que tenían. Por ende, dijeron: si el rey tiene dinero, los hombres bajos, de bajo nivel, tienen dinero, tienen hijos, los hijos no saben qué es el dinero, los hijos son iguales a nosotros. Por eso es que atacan tanto a los niños, porque dicen: los niños no saben el poder del dinero, yo a través de un niño puedo hacer que me traiga cositas. Por eso es que vemos que muchas veces los niños se ponen a jugar con algo que para ellos es sumamente valioso. Los imaginarios. Ajá, los amigos imaginarios. O que juegan con objetos que son sumamente valiosos, objetos que ellos no suelen agarrar. Cuando un niño se pone a jugar con un cuchillo o con una cuchara brillante, no es muy común que verlo. Y normalmente cuando el niño se sale a jugar con una cuchara, la deja botada. Sí. Ahí empezamos a ver esa corrupción cómo se va demostrando, y es donde empezamos que los duendes empezaron a tener contacto con niños, llevarse a los niños, porque sabían que llegando a los tiempos, sabían que los padres iban a tratar de recuperar a los niños, porque ya había un dato muy grande de los duendes. Entonces sabían: si yo me llevo a este niño, obviamente los padres van a tratar de que yo se los devuelva. ¿Y cómo me lo van a devolver? Con plata, plagando, dándome cosas, tributos, diferentes cosas. Lo tenemos en las narraciones más comunes de los hermanos Grimm, la de Rumpelstiltskin. ¿Qué era lo que buscaba él? Tener al niño o darle poder a la mujer. Siempre un pro por un contra. Ahí es donde empezamos a ver que los duendes se volvieron tan famosos y ya no eran tan bonitos como antes. ¿Qué nos queda medio bonito? Los gnomos. Los gnomos, a pesar de que no fueron llenos de esta plaga de la corrupción, tampoco son entidades muy buenas, porque los gnomos son muy temperamentales. Si tú un día le pagas y al siguiente se te olvida pagarte, ten cuidado, porque esa casa se vuelve un infierno. Entonces, y de por sí los duendes, cuando entran a la casa, se llevan por delante lo que hay. No por nada la canción que dice cuando entro a una casa daño un matrimonio, es por algo. Compañero Leipa. Interesante el tema de la historia que nos cuenta. Pero entonces eso tiene una connotación de una creación natural, un proceso natural que se fue dañando con el tiempo, la relación, porque fueron creados para ayudar, como ayudantes.
en las labores de la casa, de la finca o lo que sea. ¿Y por qué de un momento a otro se le dio una connotación a los duendes como espíritus malignos? Se les dio una connotación porque se se les volvieron tan desdibujó. avariciosos Sí. que ya no ayudan a la humanidad. No, y hay que ver también que son muy envidiosos también. También. Porque dice que el duende antes fue un ángel que habitaba en el cielo, pero Sí. que tuvo que ser expulsado por la envidia que sentía hacia Dios. Su castigo fue bajar a la tierra a caminar por el campo en donde se dedica a asustar a quienes los ven por ahí. Y es que esta parte de que nos lo muestran Ángel- como ángeles. otro ángel caído. Otro ángel caído. Exactamente. Esto es, y lo vemos con todo. La iglesia tratando de normalizar un tema a su religión. Sí, acomodarlo. ¿No? Y Acomodarlo. además, como les decía yo en muchos capítulos de Gritos del Más Allá, que la Biblia no es ni la cuarta parte de lo que se ve en este momento. Y de la realidad que realmente Exactamente, es. porque Muchas cosas esconden están mucho. acomodadas. Yo tengo una teoría, es que yo trato de cuadrar, de darle un toque como racional y científico al Yo cosa. sí le respondí la pregunta que me hizo. Sí, Sí. me la respondió. El ser humano, como en su naturaleza, es imperfecto. Tenemos defectos y los defectos los transmutamos, los reflejamos a través de entidades. Nosotros creamos esos fenómenos. La avaricia, La envidia. la envidia y el jugueteo, la malicia, que dice que es la palabra que se utiliza para los duendes. Nosotros lo somos así. Entonces lo reflejamos y creamos estas entidades. Es una creación interna, inconsciente, pero finalmente es creación. Y la reflejamos a través de estas personas, de estas entes, Como tal, no es un que se reflejo. convierten, perdón de tener Sí, sí. idea que se me va la paloma, que se convierten en algo que reacciona al contrario. Cogen fuerza y se nos colocan y son un reflejo de unos defectos nuestros. Eso, pero cogen vida propia y nos afectan también, nos devuelven esa cosa. Porque nosotros somos así. Ellos son el reflejo de nuestra personalidad, de nuestros defectos, y como tal nos van a hacer daño porque se reflejan y se contrarreflejan. Entonces nos van a hacer daños a nosotros y causan malestar. Es la entidad que es contra niños, porque es la vida, ¿sí? El niño, pero sí le da una connotación totalmente maligna, es una creación, no sé si del diablo, pero sí es del hombre. No Oiga, sé si pero- no Es sé del si a hombre. través Y es del del hombre, hombre. pero es un reflejo de lo que nosotros somos. Y es que de lo ahí va malo. a ir. Normalmente, y en muchas de las narraciones que encontramos, el hombre es la plaga. No, el hombre es el que trae la cosa mala. exactamente, Porque está en nosotros. aquí lo mostrábamos en la historia. El hombre fue el que le dio el dinero a ellos. Y con el dinero Exactamente. es la corrupción total. Desde Exactamente. que el dinero se creó, el dinero es la corrupción. Sí. Las diferentes criaturas son, digamos, corruptas por nosotros. Los animales ahorita ya no están cazando porque es instintivo. Los animales ahorita están cazando porque Sí. qué tal que mañana no haya. Sí. ¿Qué tal que se seque mañana el río? Entonces todo esto se está volviendo una avaricia por culpa de nosotros. Una de las cosas más grandes que tenemos nosotros como humanos, que podemos transmitirle a las diferentes especies, es la avaricia, el egoísmo, la envidia. La envidia, No por nada la los malicia, perros, sí. cuando uno lleva un perro nuevo, lo tratan de matar, de pegar, porque dicen, no, usted me va a quitar todo lo Se que me está agarran, dando. se agarran. Ajá. Y eso es algo que nosotros le estamos pasando. Estas criaturas inicialmente eran vírgenes, eran normales, eran puras. Eran bulas, sí. Pero cuando nosotros los humanos nos empezamos a dar, nosotros los humanos somos muy astutos y muy aprovechados. Cuando llegue ese punto de que nos aprovechamos de las demás entidades es cuando las dañamos. Bien lo vemos con diferentes narraciones. El hojarasquín, una de las criaturas más importantes que tenemos en nuestras narraciones, una entidad que protegía al bosque, pero que se corrompió, que ya tenía una sed sexual, que ya tenía una, como el hombre caimán, si no estoy mal. Sí, la madre monte. La madre monte. El cura sin cabeza. Ajá, ya se volvieron con una tentación sexual. ¿Por qué? No se sabe desde el inicio cómo fue que actuó eso, pero sabemos que la única entidad que tiene relaciones, por decir así, con deseo, con lujuria, somos los humanos. Ujú. Y los delfines, pero pues los delfines ya es por parte de la naturaleza, pero nosotros los humanos, o sea, Y, ya- y los delfines, sea, desde el punto ¿qué de vista cambio? cerebral, son los más cercanos a nosotros. ¿sí? Sí, son, desde el Sí, punto de porque vista los delfines son lo más, muy es el inteligentes. animal más cercano al ser Exacto. humano, Más cercano al ser desde humano. el punto de vista cerebral. Desde el punto de vista cerebral. Eso es cierto. Entonces, historias de duendes hay muchas. Y vuelvo Sí, a digo, señor. porque es que el hombre transmite esa maldad y convierte las cosas buenas en malas, En porque malas. nosotros somos los malos. Eso hay que creerlo. Y, Es que hay nos una- reflejamos y nos asustamos con nuestra maldad.
Porque ellos son reflejo nuestro. Sí, hay un texto muy interesante que dice: los humanos somos el cáncer del planeta y de todo el planeta al que lleguemos. Somos el virus. Y es que ya lo decíamos en la primera hora, somos obreros, que nos crearon ¿para qué? Para destruir. Para destruir, exactamente. Entonces comenzamos con la historia que no tienen... Claro que sí. Entonces vamos a comenzar con las historias de nuestra compañera Viviana. Viviana, ¿qué historias tienes para traernos el día de hoy? Para traernos a la memoria algunas que ya conocíamos, pero que sin duda son muy interesantes y nos muestran una realidad que en muchos casos obviamos. Así es, Alejo. Como yo les decía anteriormente, antes de que nuestro compañero nos contara como toda la tradición y la historia de estos seres, Sí. bueno, ustedes saben que a ellos les gusta mucho pues llevarse a los niños. Resulta que una mujer pues tenía una familia, ¿no? Acaba de tener a una niña. Y resulta que ella se dio cuenta pues que estaba embarazada porque amanecía con trencitas en el cabello. Pero trenzas no como cuando un humano hace una trenza, que son 3 cadejos, sino como muy pequeñitas, como con 2 cabellitos, o sea, nada así como súper... O sea, algo que un humano no podría hacer tan sí, fácilmente. tan fácil. Pero ella pensaba que de pronto era un reflejo de ella, sí, o sea, O como dormida que lo hacía, uno sí, piensa eso. nunca le prestó como mayor atención. Resulta que una vez ella tenía que vender como una chatarra, entonces dejó pasar a un señor a la casa, pues al señor que estaba vendiendo la chatarra, y cuando volvió al cuarto a ver a la niña, ya no estaba, la niña se desapareció, era una bebé recién nacida, se desapareció. Ella nunca supo pues qué pasó, o sea, de verdad es un poco traumante. Ella se separó pues de su esposo porque esto es como muy fuerte, ¿no? Porque pues perdieron a su hijo. Sí. Y años más tarde ella se vuelve a casar con otra persona y resulta que comienza a amanecer con las trencitas. Entonces ella automáticamente dice, estoy embarazada de nuevo, porque para ella era como lo que le había pasado en el embarazo anterior. Entonces no le veía nada de malo. La suegra que ella tenía era una mujer ciega y pues de conversación en conversación, pues la muchacha le dice, no, mire, es que la trencita. Entonces la señora le dice como, no, pero venga, eso de las trenzas no es normal, eso es un duende que se le quiere volver a llevar su hijo porque ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Entonces, como ella ya había pasado por esa experiencia, pues ella no se iba a quedar a no creerle porque pues ya había sido algo muy traumático. Entonces la señora le dice, no, cuando esté más avanzado el embarazo, vamos a hacer algo para espantarlos y no la van a volver a molestar y no se le van a llevar a su hija, a su hijo. Bueno, en ese momento no se sabía. Listo. Cuando tiene aproximadamente 8 meses, la señora le dice como, listo, vamos a hacer el ritual, vamos a hacer que esto pues pare. Entonces van a un cuarto pequeño y entonces la señora le dice que se duerma, que por más que vea, escuche, lo que sea, no se asuste, no grite, no se levante, porque pues tenían que tener todo controladito. Entonces la señora le dice que tenía que conseguir whisky, juegos de cartas y no recuerdo lo otro, me imagino que dulces. Sí, entonces le dice, vamos a conseguir estas cosas. Pero más que todo como la miel. Sí. Entonces le dice, vamos a conseguir estas cosas. Listo, entonces acuéstese, duérmase y por más que haga cosas no se levante. Listo, la señora puso todo esto. Cuando la muchacha se durmió, cuando se despertó, vio que estaban estos pequeños seres ahí y estaban con las cartas, con el whisky, pero los veía estresados y había uno pues que digamos era como el macho, ¿no? Con sus genitales y todo, o sea, algo bastante turbio, y la mujer también, como si fuera, o sea, un humano chiquito. Sí. Entonces comienza
ella ve como ellos dos pelean, se estresa, se tocan la cabeza, están estresados mal. Están y de un incómodos. momento, sí, incómodos. De un momento a otro la señora coge un bate que tenía pues guardado y comienza a pegarle a estos seres y a pegarles y darles duro, y ella solo escucha como ellos se quejan porque pues les duele, y después de esto ellos se van corriendo, y entonces la señora le dijo: ya, con eso No, no espanté. la van a volver a molestar nunca. Seguramente se hizo un trato como de: si ustedes me ganan, Sí, sí. listo, le entrego al bebé, y si no, se tienen que ir. Sí, sí, sí. Y como ellos no entendían, porque pues No tienen no, ese no juego. tienen ese juego, entonces perdieron. Y pues salieron, pero Y es que también en algunos casos, a pesar de que son tan maliciosos, suelen ser muy, muy inocentes en algunas cosas. Sí. Más o menos como en el Chavo, que la chilenidad dice: diga un número, 8. se lo ganó. Sí. Así, algo así. Sí, sí, son inocentes dentro Son de sus inocentes cosas. en eso. Son personajes como más, sí, son inocentes, son traviesos, divididosos, como el que estamos hablando. Sí, señor. Son malignos entonces. Son malignos. Sí. La mayoría de casos son malignos Porque porque son- es que no porque se ha- la- desde las- hace las mucho historias- tiempo no se ha datado un duende que no tenga corrupción. Es que hay que tener algo, que la corrupción es como si tuvieran un cáncer. mira que te tengo Y una... que los duendes tienen su ollita de oro guardadita. Sí, Sí, te señor, tengo y hay una... que tener algo en cuenta Sí. que también, si bien algunas veces no se ven como malignos porque hacen favores, que era lo que estábamos tratando, hay que también tener mucho cuidado porque esos favores vienen con Condición. con una condición, que esperan algo más a Una cambio. una Entonces, retribución. muchas veces nos pueden ayudar. Se ha dado hace mucho tiempo duendes buenos que lo que hacían era cuidar a los niños, pero esos son duendes que vienen de una generación de los gnomos. Entonces también hay que mirar ese tipo de razas que se suelen confundir. Vi un relato de una señora que decía que ella convivía con los duendes. Y la señora hasta los bañaba, o sea, que era como panas. Y que una vez la hija de ella quedó embarazada y los duendes le dijeron: nosotros nos vamos a ir porque no queremos lastimar al bebé. O sea, eran conscientes De que se quedaba. de lo que son, y prefirieron irse, como: mejor dejamos este espacio porque ya no es apto. Entonces, pues obviamente es un caso súper particular, o sea, no... Porque cuando un duende se encarilla contigo no es No de te forma buena. Que Se eso vuelve un amor enfermizo. sí, de eso es la historia que les iba a contar de mi abuela. Se volvió algo enfermizo con la historia que ella me contó, pero entonces se volvió algo tóxico, pues por decirlo de alguna manera. Pero esa historia fue así, o sea, fue como: no, o sea, nos vamos porque pues, el bebé puede salir afectado Porque si por estoy culpa de aquí, sé nosotros. que vienen los demás. Y es Sí. que normalmente lo que pasa, cuando un duende está en un lugar, los demás vienen también. Respetan. Sí, Así perfecto. que, compañero Javier, ¿cuál es su historia? Eso. O escuchamos la de la abuelita de... No, contemos la tuya, que también desde el Ya lo inicio que la del pagaron programa usted primero. estamos... Ah, bueno, me dieron el honor. Mira, hace muchos años, yo tenía por lo menos 10 años, nosotros las vacaciones las pasábamos en la finca de la familia. Una finca caficultora, ganadito, sabrosita. Precarias condiciones en esa época de sin energía, tocaba la vela que La llevábamos vela. nosotros, el baño era campestre y teníamos que recoger agua de unos metros más allá de un charco directamente, llevar agua en tinajas, en orellas. Esa es la descripción normal. La finca tenía en mi tierra llaman eso zarzo, como una guardilla, como un segundo piso, sin ser segundo piso, donde se guardaba el café secado, se guardaba allá. Y se comunicaba con las habitaciones. Casi siempre nosotros nos acostábamos a dormir y comenzaban a alguien a tirarnos pepitas de café. Y caían las pepitas de café y le pegaban a uno. Y no, mire que yo también, que no todavía, y fue hace muchos años. Sí. Y pepitas de café. Y era algo tenaz y se escuchaban como ronquidos, como si alguien estuviera durmiendo fuerte. Sí, pero mi tío Ramiro, de esa época, el hombre era muy, muy aventado. Ese se subía y los espantaba y los insultaba. Les hablaba y decía que dejaran dormir. Dejaran dormir a los muchachos, pero en esa época todos éramos varios hermanos, éramos hermanos y hasta primos. Nos reuníamos mucho muchacho, mucho joven, mucho niño, éramos niños en esa época, y dormíamos y pasábamos las vacaciones allá. Pero ese era continuo el tema. Un día, de día,
eso fue de día, me fui a recoger agua. Me mandaron por agüita a Poseta, me fui solo. Estaba recogiendo agua, no sé si me entretuve, no sé si le eché piedras al cañito, no sé qué pasó ahí. Pero en un momento de otro lado apareció un muchacho, pero vestido de citadino. No me causó nada de miedo. No tuve nada de miedo ni nada, pero me apareció un muchacho vestido de ciudadano, jovencito. Y me hablaba y yo sentí la necesidad de seguirlo. No me dijo camino, no me dijo nada, sino que yo lo vi y yo comencé a andar detrás de él. Sí, entonces me acuerdo tanto que tenía pantalón azul, camisa blanca y zapatos de material negro. Y yo comencé a seguirlo inconscientemente, dije, porque se me hizo muy extraño la forma de vestir el muchacho, porque no es de la zona, nosotros vivíamos en una finca, no había más zonas por ahí cerquita, todo era curiosidad. Yo dije, ¿de dónde salió? De un momento a otro no sé de dónde salió, pero lo vi parado y comenzó a caminar y yo detrás de él. Tendría yo por ahí unos 10 años. Me fui detrás de él, un solo camino, no había sino un solo camino, el resto era montaña, no había sino un camino. Y a la vuelta había una pequeña curva, yo iba a pasar por ahí, cuando me encontré de nuevo con mis hermanos, que como yo me demoré y que me demoré mucho tiempo, Y no yo parecía. me demoré, no parecía, me demoré, entonces fueron a buscarme, pero necesariamente ellos tuvieron que haberlo visto, Sí. tuvieron que haberlo encontrado en el camino, porque yo iba atrás de él y éramos a metros. Entonces el tema es que venían mis hermanos y yo les dije, y este muchacho que pasó dijo, no, aquí no había, con nadie nos encontramos, no vimos absolutamente a nadie. Entonces yo dije, pero qué tan raro este cuento. Dije, no, estaba así, yo hasta lo escribí, era, según mi tío, según la leyenda, según la tradición, dijo, no, se salvó de que el duende se lo hubiera llevado. Sí. Sí, porque eso para allá iba. Entonces, pero la sensación, le digo, no fue de susto, sino como bien de curiosidad. Yo nunca sentí susto, salvo después del tiempo donde me contaron eso y comenzó a relacionar una cosa con la otra, que el radiecito transistor que teníamos en esa época se prendía solo. Entonces comienza uno a generar cosas, hacían ruido en el patio, como si estuvieran escarbando, como si alguien estuviera con una pala, estuviera escarbando y hacían como haciendo huecos. Y uno dice, pero ¿por qué alguien está trabajando, un trabajador está ahora trabajando? Y llegábamos y mirábamos y no había nadie. Entonces era travieso y uno analizando después fue compleja la situación. ¿Sí se escuchó o se perdió? No, sí. No, se escuchó, sino que es que estamos acá porque hay como una interferencia de un ruidito, pero no logramos, y no es de la parte de afuera. ¿Es como un timbre? Sí. Sí, Tiene que pero ser- bueno, no nos desconcentremos, no les pongamos cuidado. Tiene que ser de afuera. Joda. entonces, esa es la experiencia particular de hace muchos años. Y fíjense que pasó el tiempo y todavía me acuerdo como si fuera ayer. Sí, es que ese tipo Lo de cosas. deja- Es que eso no se puede, eso no se olvida, es que eso no se no, olvida. no. Pero jamás. vuelvo, le digo, Principalmente hay no vi quienes- monstruo, no vi cabezón, no vi Y- nada de Una verde. persona era normal. Usted era normal. pequeño. Yo era pequeño. Y apuesto que sus hermanos lo habían visto y habían visto algo feo. Habían Sí, visto algo señor. metiéndose al matorral. Normalmente eso es lo que hacen. Ellos no directamente lo invitan, ellos lo van trayendo porque sí. Usted era una Sí. persona muy curiosa. Sí. Usted ya ve este muchacho dónde vendría. ¿Dónde vendría? Y se fue a mirar. Sí. Y con ese, Porque apuesto que como venía vestido era algo que a usted le llamaba mucho la atención. Claro, porque no va uno. ahí lo cogió. Claro. Sí. Entonces, claro, ahí normalmente ellos transmutan a algo muy interesante para el infante, Vea, para que el niño lo siga. Y es que en otras historias, y lo puedo decir con certeza total, era un duende. Sí, eso Porque en me otras sentió, historias se dice, y lo hacen es con dinero. Entonces llegan el niño y el niño está en un parquecito o en algún lugar y le van poniendo cositas, jugueticos, pendejaditas, y el niño se va a ir agarrando, Sí, sí, agarrando, sí. agarrando. Cuando se da cuenta, el niño ya no sabe dónde está. Y no ve al duende directamente. Sí. El duende ya lo tiene en sus dominios, pero el niño no lo ve. A tal punto de que las madres pueden llegar a llamar, ay, y lo escuchan por allá lejos a la mamá, ay, no la escucho. ahí va la historia Y que la les tengo. mamá puede decir que no, es que usted estaba aquí parada, pero estaba mirando por otro lado y no me veía. Exactamente. Es porque el duende, Y el tiempo. duende lo está llevando a otro Ujú, tiempo, otro tiempo, sí. a otro dominio, Sí. porque también hay que entender que ellos tienen ese control espiritual
que llevan a las personas de un lugar a otro, y no solamente es perderlas en tiempo, sino también en espacio. Vea, ustedes saben, aquí van la historia antes de que viví. Porque también ha puesto, acá. también ha puesto que donde usted apareció era muy lejos de donde usted creyó que estaba yendo. ¿Cuántos kilómetros más o menos caminó, don Javier? No, son metros. No, pues son metros. Yo voy casi a caminar unos 20 metros detrás de él. Uy, siempre caminó. Y usted pensaba que era más poquito lo que habían dado. Yo en ese tema, digamos, no tengo conciencia de eso. Sí. Yo no tengo conciencia de eso. Yo tengo conciencia que yo iba detrás de él. Él volteó. Y se encontró con sus hermanos. Y aparecían mis hermanos y mis primos que me habían buscado que más de una hora. Y yo iba por Vale, eso. siempre Entonces, mucho tiempo. Sí, claro. Por eso fueron a buscarme y eso me salvó. Claro. Y eso me salvó porque yo hubiera seguido detrás de él y quién sabe a dónde hubiera llegado. Se lo hubiera llevado y No sé. No, es curioso, sino que uno después con el tiempo uno comienza a analizar. En su momento claro. uno no. Pero sí sabíamos que en esa finca pasaban cosas muy raras, lo del café, lo de los hoyos, había una piedra inmensa, hermano. Peñol. Una peña inmensa pegada a la casa. Y desde el pueblo, nosotros veíamos, era en la montaña, y del pueblo se veía un reflejo de luz en esa piedra. Uy. Y todo el mundo dijo, una huaca. Sí, porque normalmente cuando Una dicen huaca. que hay duendes, automáticamente lo asocian con una huaca. Entonces se veía un resplandor desde el pueblo y decían, allá en la finca, ¿cómo es que llama? Las Nieves, hay una huaca. Y sí, escarbamos. Pero entre esa piedra inmensa que estaba en su superficie, escarbamos y encontramos una mucho más grande debajo de esa piedra. Hasta ahí llegamos, tocaba volarla con dinamita, la casa se afectaba y la montaña pues también, porque es la montaña. No pudimos escarbar más, pero esa historia, y ahí están las piedras, esas piedras todavía existen, esa finca todavía existe, y eso aún se ve. Es impresionante ese tema, y todo tiene mucha relación, sino que uno relaciona con el tiempo, cuando pasan los años uno va analizando y conectando las situaciones. Va comprendiendo, pero sí es complicado. Listo. Nos quedan 7 minutos. Saludamos también a Mireya Gómez, que nos saluda desde Pereira, dice buenas noches, qué buen tema, y a Oficio Muñoz, que se reconecta en esta hora de la noche. Vea, voy a contar la historia pequeñita, si la voy a resumir rapidito, para que mi compañera Viviana también la cuente. Ustedes conocen dónde quedan las bailarinas, que es el sector de... ¿Cómo es que se llama ese sector? Su sector... Santa Rita. Ahí vivía mi mamá chiquita, vivía ahí con mi abuelo, mi abuela, bueno, toda la familia. Y una vez la mandaron allá el termo con jugo al papá, que era mi abuelo Gonzaga. Y ella dice que cuando salió, vio a mi abuelo ahí en la puerta y le dijo, pa, el jugo. Entonces que él no le respondió y seguía caminando, así como le decía a don Javier. Pero lo raro de esto es que la llevó como en un caracol, como en un círculo. Círculo, sí. Exactamente. Ella dice que ella caminaba y que ella no se daba. Cuando ella llegó, como que volvió en sí, ella estaba muy lejos en un palo grande. Y ella escuchaba las carcajadas, que iba para allá, para acá, como un rebote. Sí. Como un rebote, va de para acá. Y le dijo, y ella escuchó patentico, y eso dice ella, que escuchó y le dijeron, te tengo. Ay. Cuando dijo así, ella de una volvió en sí, y ya estaba de noche. La encontraron a las 6 horas después. Ahí le resumo todo. Nadie sabe, sí. Ni ella. No, es que ella decía... parecido con mi situación, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, normalmente siempre lo que lo hacen estos duendes, de desaparecerlo a uno, es así. Como sígame, yo no les digo nada. Pero lo curioso de ella es que cuando llegó a un punto fijo, a un punto que el duende quería, le dijo, te atrapé. Entonces, hasta ahí, imagínense, hubieran sido, si fueron horas, hubieran sido días también. Sí. Porque normalmente... en muchos casos hay días. Exacto. O sea, hay datos de algunos años, pero esas no se las alcanzó a contar. Exacto. Oiga, y eso también es mejor dicho. Que llega la persona viejita diciendo, mamá, ¿dónde está? Y no está la mamá, ya se murió. Exacto. O tienen ya problemas, ya no pueden recuperarse. Vea, les voy a contar la historia rápidamente. ¿Cómo les parece que mi abuela me contaba cuando yo estaba chiquita? Que había una vez una familia muy pobre, pero pobre, muy pobre, de escasos recursos, y que pues no tenían para comer. Y que una vez, acá es donde yo les decía que uno no debe coger nada del piso que uno crea que no es de uno. No, mejor una vez que eso. Que encontraron frijoles tirados como en la puerta de la casa, en la sala, ¿no? Sí. Como muchos. Entonces que la señora pues
como que se sorprendió Sí. y dijo como, no, pues hagamos frijolitos. Sí. Comamos Entonces, estos frijolitos. No, pues imagínate si Pues son claro. de escasos No, recursos, claro, uy. pues Sí, eso no, lo que fue sea, ¿no? Y así lo que sea, sea. uno aprovecha. Sí, Entonces claro. hicieron los frijolitos. Hicieron una frijolada bien ¿Cómo buena le entonces. parece que la hija de ellos comenzó a tener morados en el cuerpo de la nada, golpes, y nadie sabía por qué? Y este ser se comenzó a presentar cada vez más en la casa, a Más aparecerse, fuerte. a hablar, estaba enamorado de la muchacha. O sea, él lo que estaba era enamorado. Entonces la familia ya dijo, no, esto no está bien. Esto no Y pinta comenzaron a mirar si se podían ir. Y ya, pues para resumir todo esto, cuando se estaban yendo, ellos estaban ya prácticamente pues ya afuera y que veían que en la escoba algo sostenía la escoba y les decía que lo esperaran, que por qué lo dejaban, como Ay. espérenme, no se vayan sin mí. Eso. Entonces, como miedoso, ¿no? Porque obviamente él ya Claro. como, oigan, no me dejen acá tirado, No, porque yo ya no soy está, parte de la ahí familia. ya está haciendo su aparición, o sea, Sí, ya o se sea, está mostrando. Él ya dijo como, oigan, no me vayan a O dejar. sea, ya yo él se existo. incluyó en la familia Claro, de soy una. uno más de la familia. Como, Sí. Como yo le hice el favor, les dejé ahí ¿Cuánto alguna tenemos para recompensa. contarles Les di un del tributo. hombre? 1 minuto. 1 minuto alcanzamos. Sí. ¿Cómo les parece que un hombre quería robarse una tierra de uno de los duendes? Recordemos que ellos también pueden tener sus Tierra. tierras y si usted construye ahí, le va a ir mal, va a tener mala suerte. Este man quería robarse esa tierra. Entonces, Delicado. a los duendes eso no les gustó. No. ¿Y cómo le parece que lo desaparecieron en la propia casa? Él entró a la casa, Los vuelven como tipo blue. él bucle. entró a la casa Y no volvió a salir. y no volvió a salir. Y nadie sabe y lo dieron por muerto. Al año, una medium le dijo a un familiar como, oiga, yo sé dónde está. Déjeme ayudarle que yo sé dónde está. Yo lo puedo encontrar. Resulta que entraron por la casa del vecino y habían unas cuevas como dentro de la casa, o sea, debajo de la casa, Oiga, vean, subterráneo. de una me pasó el escalofrío. Y el man estaba ahí, pero ya se veía viejo, había pasado solo 1 año, pero el man se veía viejo, Agotado. demacrado y No hablaba. ya no hablaba. Y él quedó con un daño cerebral porque él quedó pues traumado. Traumado. Y que encontraron como agüita en cocas chiquitas. O sea, la idea de ellos era convertirlo en uno de ellos solo por venganza, porque él se quería apropiar de algo que no era de No él. pertenecía. Entonces imagínense que sí se roban a la ¿Y gente cómo hace uno para saber que es un duende? por la medium. Hay mucha manifestación Claro, en el terreno. y la medium, y sí, y ellos, si tú negocias con el duende, que él te venda la tierra, Sí. pues puedes hacerlo, pero si tú te adueñas y tú no pides permiso, digamos, uno a veces de pronto no sabe, Sin querer, pues. Y es que el gran a él no problema le es que los importa. duendes a veces se vuelven negativos. No falta el que llegue y diga, vea, le doy estos chitos por esa tierra. Y después se dan cuenta que los chitos no valen nada. Ya. No hay mucha, O y sea, hay mucho usted tiene relato que, así. que darle algo de valor que supere lo que él le está Sí, sí, vendiendo sí, a usted. el negocio. Sí, son sí, negociantes. exactamente. Son negociantes y no son cualquier negociantes. Bueno, Oiga, muchachos, lastimosamente se nos acabó el tiempo. ¿Qué se nos queda en el tintero, señor Ledesma? bueno, muchas cosas, muchos relatos, muchas historias. Con este tipo de temas no hay fin, realmente. No hay fin. No hay No. fin. Siempre sabrán historias, siempre. Es que esto históricamente es Y además, así. en el departamento del Quindío hay muchos sitios donde se ven estas criaturas. Claro que sí. Bueno, agradeciendo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a nuestro Javier Peña, a Viviana, a Leiber, a todos aquellos que nos vieron a través del Facebook Live, también un cordial saludo y una despedida, una feliz noche les deseamos. A los que nos escucharon a través de la 90.1 FM Bambú Estéreo, también les agradecemos. Y a los que nos escucharon a través de la www.plusmasradio.com y sus emisoras aliadas como portalfusión.tk, Energía Online y las demás. Así que damos final a Gritos del Más Allá y esperamos que haya sido un recorrido de una aventura no solamente de misterios, sino también de conocimiento y lo más importante, ustedes tienen la decisión de qué es lo que ocurre y también de mirar más allá de aquellos que no vienen de este planeta, que lo habitan desde hace mucho tiempo y también de las criaturas que sin duda han generado marca en diferentes personas, en diferentes historias y en diferentes líneas del tiempo. Así que me despido. Feliz noche.